pues es que además precisamente eso es lo primero que quería comentarte, es ¿por qué crees que he elegido El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, como tema a tratar? ¿Te refieres en general en el contexto en el que estamos de cuarentena y coronavirus o en general? En general, no especialmente, sino, o sea, vamos a ver, todo esto nace de que yo soy un fanático de los podcasts y de los programas de radio y me apetecía hacerlo haciendo algo interactivo contigo, que es con la persona con la que mejor me paso la vida charlando. Me ¿Y por extraña. qué he elegido La Comunidad del Anillo? Pues porque sé que es una película muy especial para ti, para mí y en general para el cine. Imagino que irá por ahí, que es una película en la que te sientes cómodo charlando y desgranándola. Pues muy bien, no desvelaré el porqué. No, por supuesto, me parece que es una película, un libro y una historia que, aunque no le gusta a todo el mundo, evidentemente es imposible elegir un tema que le gusta a todo el mundo, creo que es algo en lo que la mayoría de la gente pues más o menos se siente identificado porque o la ha visto o la ha leído o le interesa de alguna manera. Y a quien no, pues oye, nunca es tarde para descubrirla. Lo primero que te De quería hecho, preguntar, Gonzalo, sí, dime, dime. dime. No, yo lo que iba a decir es que El Señor de los Anillos es una obra tan compleja, tan gigantesca y tan escrita desde un punto de vista tan serio y con ramificaciones tan profundas que yo creo que se pueden tener miles de conversaciones sobre El Señor de los Anillos desde distintos ángulos. Desde el ángulo más popular y más friki, más divertido y más superficial, a cosas muy complejas que están en la historia, que no son invención del que está hablando, sino partiendo solo de la historia, que yo creo que tiene unas implicaciones increíbles que a lo mejor pues pueden resultar que salgan. Incluso a lo mejor puede que tengan algunas cosas que nos pueden explicar incluso el contexto en el que estamos ahora mismo. Puede que tenga ramificaciones con lo que estamos viviendo ahora mismo. Lo encontraremos seguramente. Evidentemente, como toda gran historia, y está incluida implícitamente una carga energética que va mucho más allá de la imagen y las palabras que dicen, que están mucho más arraigadas en cosas mucho más profundas, seguramente. Pues Sí, lo por primero que te quiero supuesto. preguntar es que me comentaras un poco tu experiencia con El Señor de los Anillos. Evidentemente queremos hablar principalmente de la película, pero en este caso es imposible hablar de una película, de esta película sin hablar del libro. Pero quería que me comentaras un poco cuál es tu experiencia como Gonzalo con respecto al Señor de los Anillos. Bueno, pues yo creo que he tenido dos grandes círculos de experiencia, individuales completamente. El primero fue la lectura que hice del libro, que fue pues cuando estaba en primero o segundo de BUP, que habrá gente que no sabrá ni lo que es el BUP, pero vamos, cuando tenía unos 14 años o 15, que fue para mí pues un shock muy grande, porque aunque conocía la historia, el hecho de estar leyéndolo, la manera en la que yo, evidentemente para ese momento, yo ya había visto muchas películas, había leído muchas cosas, pero la manera que tenía de entrar era completamente distinta a cualquier otra cosa que hubiera leído antes. Aquello se parecía más a un libro de historia, lo sentía más como un libro de historia que como una historia de fantasía. Entonces, cuando llegaban los momentos fantásticos, los momentos en los que había magia o criaturas especiales, esa mezcla es inigualable. La sensación de estar leyendo algo que sientes como auténtico, por cómo está escrito, por la adultez, la madurez con la que está escrito, la profusión de detalles, la cantidad de escenarios, la cantidad de ideas, es apabullante. Mezclado con algo tan atractivo como criaturas fantásticas, magia, todo con una coherencia brutal, o sea, el efecto que me produjo fue tremendo. O sea, uno de los recuerdos que tendré más, o sea, que más tengo dentro fue cuando terminé de leer El Retorno del Rey, que sé dónde estaba, que me fui a un sitio en especial a terminarme el libro, y la sensación de la sensación de muerte con respecto a la historia. El alejarme yo, igual que hace Frodo al final de la historia, el abandonar ese mundo para mí me produjo dolor. Entonces, muy curioso porque justo el final de cuando terminé de leer El Retorno del Rey fue cuando salieron la primera noticia en la revista Fotogramas de que Peter Jackson, que yo ya conocía por las películas gore que había hecho, por Tu madre se ha comido a mi perro, que iba a dirigir la película. Lo primero que hice fue llevarme la mano a la cabeza y decir, esto va a ser un desastre infinito. ¿Por qué? Porque Esa, me parecía absolutamente imposible llevar de una forma fidedigna esta historia a la pantalla. Era imposible, por volumen, por complejidad.
O sea, la primera recepción que tuve de la noticia fue terrible. Decir, Dios mío, esto va a ser embarazoso. No, 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 no hagáis esta película. Bueno, de hecho, al respecto de intentos que se han hecho para el cine del Señor de los Anillos, existe una película de los años 70 de dibujos, la cual, por cierto, me gustaría que comentáramos algún día, porque la vi el otro día y me parece muy, muy interesante. Se hizo incluso una segunda parte de esa película, que fue muy polémica, porque fue una película que quedó a medias por falta de presupuesto, e Claro, no me gusta. Incluso Stanley Kubrick dicen, bueno, no sé si llega a ser del todo mito, que tenía preparada una película sobre El Señor de los Anillos con los Beatles. Bueno, supongo que sobre eso será parte de leyenda y parte de cierto. Lo que comentas acerca de la seriedad es muy curioso porque generalmente este tipo de historias mitológicas o fantásticas están más enfocadas hacia los niños. Y lo cual no tiene nada ni de bueno ni de malo a priori, pero desde luego, tal como lo enfocó Tolkien, que es muy diferente a cómo enfocó El Hobbit, por cierto, claramente es una historia tremendamente adulta y probablemente lo mismo que te pasó a ti en Book, le pasó a la mayoría de la gente que no solo está leyendo un gran libro, sino que además está leyendo un libro tremendamente arriesgado, porque está hablando sobre orcos, sobre magos, sobre una tierra extraña, etcétera, etcétera. O sea, que es que además de ser un gran libro, es un libro tremendamente original y arriesgado, que no es fácil que un libro así llegue a las cotas que ha llegado. Yo Y siempre me con pregunto, respecto, yo siempre me pregunto cómo Tolkien, que era un profesor de Oxford, un tipo serio, filólogo, que había estado en la guerra, o sea, un tipo vivido y con una reputación, de repente presenta al mundo que ha escrito un libro sobre magos, balrogs, trolls, elfos. sí, sí, O sea, ese señor los tenía bien puestos. O sea, porque hombre, imagino una cámara de gente súper estirada que tendría alrededor, no amigos internos que sé que le apoyaban mucho, pero los ojos que tendría mirándole con respecto a la historia que pudiera presentar, y de repente llega con El Señor de los Anillos, hablando de Nazguls, de todo. O sea, el tipo realmente demostró con lo que estás diciendo tú, con el hecho de que esta historia es muy arriesgada. El tipo llegó allí y presentó esto. Ahora con el tiempo nosotros sabemos qué tipo de historia es y lo grande que es, pero en aquel momento hay un primer momento de decir, oye, que he escrito un libro que es este, El Señor de los Anillos, que bueno, es y de hecho, de fantasía, básicamente. muy probablemente a la mayoría de la gente a la que no le guste las películas o el libro, viene más probablemente por eso, porque está hablando de algo fantástico más que por el hecho de que no le esté gustando lo que está viendo, sino Mm. que tiene ese prejuicio, entre comillas, que cada uno es libre de que le guste. O sea, hay que a quien no le gustan las pelis de vaqueros y no niega que puedan estar bien, pero solo por el hecho de ser de vaqueros te puede echar para atrás. Y, por cierto, lo que comentas de que te acuerdas de los sitios donde leías las partes de los libros, a mí me pasa exactamente igual. Yo El Señor de los Anillos me lo leí entero en el metro, mucho antes también de que estrenaran las películas, varios años antes, aunque yo creo que ya empezaba a haber rumores del estreno, pero, pero eso lo tengo muy asociado al Metro de Madrid. Bueno, al Metro de Madrid tengo asociados muchísimos libros, pero El Señor de los Anillos, vamos, recuerdo perfectísimamente esa sensación de tenerlo muy asociado. Qué bonito, además. Mira, una consideración que hago que me parece interesante y es que normalmente las películas que se hacen, porque, repito, vamos a intentar centrarlo en las películas, pero claro, como introducción es importante hablar sobre el libro. Generalmente las películas que están basadas en libros, hay una frase generalizada, que ya sabes lo que pienso sobre las frases generalizadas, que es que el libro siempre es mejor que la película. Que yo en cuanto oigo frases tan catedráticas, se me levanta la ceja. En el caso del Señor de los Anillos, por hablar, quiero decir, generalmente cuando se habla de que un libro, una película está basada en un libro, se intenta hacer una conexión entre ambas que para mi punto de vista es imposible. Es como comparar una albóndiga con un paseo en bicicleta. O Mm. sea, es algo no casa. Una cosa es el lenguaje cinematográfico, otra cosa es el lenguaje literario. Pero evidentemente existen muchísimos casos en los cuales los parecidos en cuanto a la historia son tan grandes que es imposible desligar uno de otro y, por desgracia, compararlos. En el caso del Señor de los Anillos, ¿qué te parece como, al margen de como película,
La Comunidad del Anillo, ¿qué te parece como adaptación de un libro? ¿Sabes qué pasa? Cuando vi la película, en el año 2000, contigo además, Sí, la persona que fue, la persona que fue a ver esa película es una un poco distinta que la de después. Me explico. Yo cuando fui a ver la película era una persona que había leído el libro, que tenía idolatrado el libro y fui muy precavido, como con una sensación muy protectora de a ver qué han hecho con este mundo que siento tan íntimo mío. Tenía muchas ideas y muchas cosas puestas sobre todo, muchas expectativas. Y una de las cosas que me hizo no disfrutar lo que estaba viendo es el hecho de no ser guionista en aquel momento, no entender ciertas cosas. La película me encantó cuando la vi, pero es cierto que como adaptación, desde la premisa de haber leído el libro, hubo cosas que me costaron bastante. Por ejemplo, la velocidad del ritmo por el que iban pasando por las cosas. A mí me gustaba mucho más ese ritmo pausado, lento, las conversaciones entre ellos, conversaciones que no tenían nada que ver con la historia, sino sobre sus propias razas, sus propios sitios de origen. En la película, evidentemente, luego cuando ya me he hecho guionista me he dado cuenta de que eso no puede ser. La película tiene que tener un pulso, tiene que avanzar, tiene que tener dinámica. Y hoy en día, viendo el marrón gigantesco que tienes para adaptar esa historia tan compleja, tan difícil, tan rica, y ver cómo han conseguido crear, además, un guión que es una herramienta completamente distinta que un libro, es completamente distinto. Ver la fusión que han hecho entre las dos cosas es de quitarse el sombrero. Es complicadísimo escribir una película de la Comunidad del Anillo. Es complicadísimo. Y el resultado que consiguieron es que se me ocurren pocas maneras, bueno, lo hemos hablado durante años tú y yo y ahora lo vamos a desgranar, pero se me ocurren pocas maneras de cómo se puede mejorar esta película. Te lo digo en serio. Hay cosas Sí, que me dejan de piedra, incluso hay cosas, hablando de la adaptación, cosas que me parece que han sabido mejorar, en el sentido de darle dinamismo, darle más dimensiones. Por supuesto, y tengo un amigo que estoy seguro que está deseando que hable de él, el personaje de Boromir es un personaje que está multiplicado en las películas. En las películas es un personaje tridimensional, en los libros es un personaje que está hecho para dar una nota de color, una, que es la versión de los hombres, la versión más pobre y más apagada de los seres humanos, para hacer reflejo con Aragorn, que es la versión más elevada y la que representa la esperanza. Y sin embargo en la película no se conforman con eso, con hacer un personaje antagonista. Consiguen hacer un personaje de 3 dimensiones al que adoras, al que entiendes, al que de repente repudias, que te produce rechazo, otras veces le quieres, otras veces le ves como un pobre hombre, otras veces le ves como un gran hombre. Me parece una maravilla, es uno de los miles de detalles que creo que están multiplicados y crecidos en la película, que están mejor que en el libro. sí, por ejemplo, lo que comentas que Boromir, por ejemplo, en el libro es algo mucho más bidimensional. Se define porque es corruptible, siendo el antagonista de Aragorn, que es incorruptible. Y precisamente Peter Jackson, Philippa Boyens y Frank Walsh lo que intentaron fue hacer un personaje más tridimensional, que de esa manera sientes mucho más esa corrupción en sus acciones, porque no es simplemente que es malo y punto. No, Total, de hecho, de malo no tiene nada, lo que es humano, nunca mejor totalmente. dicho. Totalmente. Y Además, en la película consiguen eh, hacer cosas muy bonitas al pegar hechos que están en los libros, están separados. Al pegarlos, enfatizan mucho más la historia interna y el arco de personajes que tiene cada uno. Por ejemplo, la escena en la que Boromir intenta sacarle el anillo a Frodo, que es su prueba personal con el anillo, que falla. Boromir no la supera y por eso muere. En realidad, narrativamente muere porque falla a la hora de dejar marchar el poder. Está puesta literalmente 2 minutos antes, porque Frodo se escapa y directamente se encuentra con Aragorn. Y Aragorn coge las manitas y le cierra las manos y le dice: vete tranquilo a Mordor, te habría acompañado, pero no puedo. O sea, al hacer esas cosas en el guión, en el libro, tienes que hilar cosas, hechos mucho más separados. En la película, por ejemplo, como buen guión que es, te las junta y es muy fácil darte cuenta de la intrahistoria de estos dos personajes y ese reflejo. Y que en un guión le hayan dado esa dimensión, a esa relación entre Aragorn y Boromir, me parece una maravilla. Eso es ole, ¿sabes? Una historia en la que tienes que estar preocupado de Frodo, que se va solo, que tiene que tirar el anillo, que tienes a Gandalf, que tal, no sé qué. Encima tienen ese mini arco Aragorn y Legolas, que es una maravilla, que creo que está mucho mejor
contado o de una forma más atractiva en la película que en el libro, por ejemplo. Como diría George Lucas, hace que las cosas rimen, por así decirlo, ¿no? Again, it's like poetry, so if they rhyme. Totalmente. Es que en realidad un guión el guión es una herramienta narrativa que tiene unas limitaciones de tiempo y de atención. Tú tienes que estar continuamente enganchando y movilizando. Enganchando, movilizando. Cuentas, avanzas, cuentas, avanzas, cuentas, avanzas, cuentas, avanzas, cuentas, avanzas, cuentas, avanzas. En un libro, no. En un libro, no. En un libro tú te puedes permitir el lujo de estarte 20 páginas contando la historia de la comarca, todas las cosas que han pasado. En un guión tú no puedes hacer eso. Reto a cualquier persona que esté viendo este vídeo que coja una secuencia cualquiera del Señor de los Anillos y se abstraiga de la imagen que está viendo y solo escuche las frases y cómo está escrita la secuencia. Se dará cuenta de que tienen una presentación rápida, que a veces es un lugar tal, un conflicto, un desarrollo de la secuencia muy rápido y un final. Un final que te engancha para seguir viendo. Eso en un libro, los ganchos están muy separados, porque te puedes permitir pasear, te puedes permitir vivir ese mundo. En un guión, no. Entonces, claro, o sea, juntar esos dos mundos es una locura. Lo que comentabas acerca de que cuando viste la película en el 2001, 19 de diciembre del 2001, por primera vez, que ibas un poco con la mosca detrás de la oreja respecto a cómo estaría adaptado con respecto al libro, yo creo que con respecto a eso hay dos matizaciones importantes. Lo primero es que una obra tan magna y tan grande y con tantos seguidores, y en este caso como tú o como yo, que conocen tan bien la historia, es imposible que de primeras puedas satisfacer 100% a nadie. Es prácticamente imposible, porque siempre vas a tener una parte de ti que está echando en falta muchísimas cosas. Y por otro lado, otra cosa que me he dado cuenta a lo largo de los años es que es una película que dura 3 horas y media. 3 horas y media. Pero si durara 10 horas, seguiría haciéndosenos corta, en el sentido de que evidentemente la película nos parece magistral, pero si, por poner un ejemplo, por señalar lo que está ocurriendo, en el libro, entre que Gandalf se va y deja a Frodo a cargo del anillo y vuelve, pasan 17 años y ocurren muchísimas cosas en esos 17 años. Aquí en la película lo que decidieron es, pues no, es un viaje corto, es evidente, es una gran labor de guión, es evidente que eso en una película no funcionaría. Y 17 años después Gandalf volvió. Es como, Dios mío, este es otro personaje. Una élite de 17 años y yo me voy a mi casa. Bueno, adiós, hasta luego. Claro. Ya no sé quién es Frodo. Pero a los que somos grandes fans, si hubieran hecho una versión en la cual la película durara 10, 15, 20 horas, cosa que hoy en día se puede hacer más siendo una serie, por ejemplo, pues esos 17 años de historias sobre los hobbits te los tragarías con patatas y te encantaría. Yo creo que eso sí, es el nivel de guión sigue siendo igual de bueno. No, evidentemente, por supuesto. Pero a lo que me refiero es que cuando una historia te engancha y unos personajes, creo que en este caso sobre todo los personajes, son personajes que llevas dentro de tu sangre, por así decirlo, podrías estarte horas viéndolo. Se me ocurren muy pocas historias en el cine en las cuales podrías estar viendo, pues yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Los Soprano. Yo a Tony Soprano no me importaría ver un capítulo de ese señor yendo a hacer la compra, yendo a un restaurante a comer y echándose una partida de póker y que no ocurra nada más. A mí lo que me molaría sería un programa de cocina, como el de Arguiñano, pero con mafiosos. O sea, porque es que cada vez que salen escenas de cocina de mafiosos, yo me quedo clavado, me encantan. O sea, yo digo, joder, pues pongan un programa, que salgan mafiosos ahí haciendo espaguetis y movidas, me quedaría viéndolo. Pero vamos, te entiendo. He estado pensando sobre eso y me he dado cuenta de que para el año 2000, que sale El Señor de los Anillos, Harry Potter es de aquella época y definitivamente también entra dentro de esa categoría, aunque yo sea menos fan, pero me gustan también. Y si te has fijado, es verdad, quitando Star Wars, quitando El Señor de los Anillos, Harry Potter, que se ha ganado su puesto, demostrado está, porque a día de hoy hay una legión de fans de Harry Potter todavía. No hay muchas historias que tengan esa capacidad que dices tú de seducir a la gente para ir más allá del fenómeno de las películas. Hay muchos fenómenos que parecen muy grandes que se van a quedar en la cultura popular y luego se diluyen. Y lanzo por ejemplo, ahora mismo el ejemplo de Juego de Tronos. Juego de Tronos, hasta hace poco, parecía que aquello iba a ser El Señor de los Anillos y, sin embargo, ha terminado la serie
y me podrá corregir a lo mejor alguien que esté escuchando el programa, pero la sensación es que el calado en la cultura popular no está siendo muy fuerte. Yo no creo que dentro de 5 años haya personas que estén en una tienda comprando figuras de Juego de Tronos y tal. No sé si es por la recepción del final de la serie, que sé que ha sido regular, para mí ha sido horrorosa, pero o sencillamente que dentro del ADN de la historia de Juego de Tronos no estaba esa capacidad de ser una especie de parque de atracciones donde uno quiere perderse, como es El Señor de los Anillos, que 20 años después aquí seguimos nosotros hablando igual que muchísima gente. Yo con respecto, aunque no es el programa sobre Juego de Tronos, que no estaría mal hacer alguno, me gustaría comentar que creo sinceramente que fue el final de la serie la que cercenó un poco ese calado, porque antes de que estuviera la última temporada ya había rumores de que iba a haber una serie acerca de la Guerra del Tridente, acerca de Rhaegar, de todo lo anterior. Una vez que terminó la serie, todo eso desapareció del mapa. No sé si en un futuro se intentará reflotar, pero la verdad, yo sinceramente lo veo complicado. Cuatro spin-offs. Anunciaron 4 spin-offs de Juego de Tronos. De esos 4 sí, spin-offs, ahora mismo lo único que se oye es el viento y matorrales pasando. De 4 spin-offs se quedaron con un spin-on. Efectivamente. En mi culo. Bueno, por terminar, fíjate que llevamos casi media hora y se suponía que esto iba a durar 1 hora y aún no hemos empezado prácticamente a hablar de la película. Hemos hablado sobre las cosas. Lo último que te quería comentar es, nos has hablado de la primera vez que leíste los libros, la primera vez que viste las películas. Son películas que hemos ido viendo, pues yo probablemente las veo una vez al año, el libro me lo leo cada 2 o 3 años, una cosa así. Pero cada vez que la veo, como las grandes películas, me trae nuevas emociones. No solo me reafirma en lo buena que es, en lo mucho que me gusta, en lo mucho que me gustan ciertos momentos o lo poco que me gustan otros, por poner un ejemplo. Siempre sacas cosas nuevas y sé que la has visto últimamente en estos últimos 4 días. Yo también, precisamente cuando te hablé de que preparáramos esta movida, me gustaría que me contaras, en esta última vez que la has visto, ¿qué te ha traído de nuevo, de especial? Pues mira, no es que sea nuevo, sino que ha sido la vez que más me ha llamado la atención un aspecto que es fundamental de la historia, que en el guión está genial y que voy a explicar ahora mismo, que es la estructura de la historia, habla de cómo el anillo, siendo una sola cosa, que representa lo que vamos a hablar ahora, la última vez que vi la película fui muy consciente de cómo la película está estructurada con respecto a cómo cada uno de los personajes de la historia tiene una relación individual, íntima, con el anillo, con el hecho de que el anillo entra en su vida. Todos y cada uno. Bilbo, Gollum al principio, Gandalf tiene su reto con el anillo. Primero no lo quiere tocar, luego tal. Todos los personajes, hasta Elrond tiene una conversación con Gandalf en la que Gandalf le está diciendo, oye, a Frodo no le podemos pedir más, dime tú qué hacemos con él. Y Elrond se lo quita de en medio, le dice, pues el Hobbit parece que tiene mucha resistencia, se quita el marrón de encima. Galadriel, fundamental. Galadriel es un personaje que la presencia del anillo la tiene al borde de caer, al borde. O sea, está tan cerca de caer casi como Boromir. Y pasa la prueba. Boromir, lo mismo. Los únicos 2 personajes sobre los que no se hace especial referencia a la seducción que el anillo tiene sobre ellos es a Legolas y a Gimli, porque su arco va por otro lado. Pero me llamó mucho la atención lo poderosos de los momentos, los retos individuales de cada uno con respecto al anillo. Fíjate que dices tú, pero bueno, sí, pero dentro de todas las historias que se están contando en el guión, esa estructura de cómo pasamos de Bilbo y el anillo, Gandalf y el anillo, Frodo y el anillo, Elrond y el anillo, Galadriel y el anillo, todos. Sí, me parece tremendo. Los guionistas, o las guionistas en este caso, y Peter Jackson, han puesto énfasis en que todos los personajes tengan su relación con el anillo, que no deja de ser una metáfora acerca del poder. Fíjate, sobre ese tema llevo más de 20 años pensando. ¿Qué simboliza el anillo? El anillo no es solo el poder. El anillo es cualquier idea interna tuya, cualquier deseo, ya puede ser una adicción o una expectativa
o un rechazo del presente, lo que sea, cualquier cosa que te quita tu libertad personal, cualquier cosa que te esclaviza, pueden ser tus ideales políticos. Por eso estaba pensando, hoy en día, ¿qué ocurre en el entorno en el que todo el mundo parece que está totalmente anclado en su forma de pensar? Eso es el anillo. El anillo es cualquier pensamiento, cualquier realidad que te quita la libertad, que te hace esclavo de algo y que además te transforma como persona y no necesariamente a mejor. Y claro, y de En hecho contraposición, y lo contrario al anillo, tiene una contraposición. Lo contrario al anillo es dejar marchar, que es de lo que está hablando la serie todo el rato, o sea, la película y el libro. Dejar marchar, coger lo que más quieres, lo que tu mente más desea, lo que más la esclaviza y dejarla marchar. Solo unos cuantos personajes son capaces de hacerlo y todos pagan un precio. Todos. Es claro. decir, está hablando de un proceso psicológico muy importante, muy trasladable al momento actual. Cada una de las personas de este mundo lidiamos con nuestro propio anillo. Cuando tenemos ideas que nos esclavizan, obsesiones. Por ampliar un poco la imagen de lo que sería el anillo, incluso se podría decir que es no el poder, sino el deseo. El deseo de poder, que no necesariamente implica poder de riqueza, sino la concreción de un deseo. Del Que deseo. tienes. El deseo que te quita la libertad. Cualquier persona que reflexione sobre ello acabará encontrando un ejemplo en su vida de aquella idea enquistada en su cabeza que le quita la libertad y descompone su forma de ser. Ya puede ser la forma más fácil de verlo, que es con Gollum, está hecho para eso, es una adicción. Gollum es un yonki. Entonces, ahí está hablando de la adicción. No es que el anillo sea una droga, no, es una de las formas del deseo. En el caso de Gollum es una obsesión, es un círculo muy cerrado, muy, muy, muy cerrado. Pero en el caso de Boromir es alcanzar las expectativas que su padre tiene en él. Sentirse Claro, eso es lo que te iba a suficientemente comentar. poderoso y válido. Todos los personajes lo que desean al tener el anillo, prácticamente todos, lo que desean es el bien, en el sentido de que Boromir tiene pero porque él es así. Gollum, en cambio, no tiene una obsesión acerca del bien, sino un pensamiento absolutamente egoísta de lo quiero para mí. Es decir, el anillo lo único que está sacando de cada persona es lo que lleva dentro. Cada uno de ellos esto que acabas de decir es fundamental con respecto a una de las cosas que ya hablaremos más adelante, que es fundamental. Cada una de las personas sacan lo que llevan dentro. El mal no es el anillo. El mal no es el anillo. El mal es una decisión personal sobre lo que uno hace con el anillo. Eso es una cosa fundamental. El problema está en que por más que tengas muy buenas intenciones, el hecho de salirte de la aceptación de no tener algo que no tienes, que es en este caso el anillo, acaba haciéndote sucumbir. Es decir, que si caes en la tentación de tener el anillo, es decir, de desear, estás perdido y estás... Acabas transformado en otra cosa peor probablemente. Prueba, coge cualquiera de los deseos y obsesiones que tenemos todos en la vida, si tú te rindes a él. Puedes ver perfectamente qué tipo de transformación vas a tener. Es muy interesante. El libro de La historia interminable es un libro muy parecido en ese sentido, un libro muy profundo también, revestido de muchísima fantasía y que habla de algo muy parecido, de la diferencia entre el deseo de la mente y el deseo del corazón. Y sí. Vamos a ver, la mente, como mamíferos que somos, la mente desea controlar. ¿Controlar qué? Controlar no morir y controlar no sufrir. El corazón, ¿qué quiere? El espíritu, la parte más elevada del ser humano, lo que quiere es trascender. Es la diferencia de cuando alguien cercano, por ejemplo, muere, la parte tuya que quiere que vuelva o quiere cargarse el mundo que la ha hecho sufrir, o la persona que quiere trascender y estar en paz con ello. Sí, acerca de eso creo que tenemos un máster tú y yo últimamente. De hecho, es muy interesante. De hecho, es muy interesante porque probablemente el personaje más sabio de toda la saga, por antonomasia, sea Gandalf. Por lo menos arquetípicamente es el mentor. Y la decisión que toma con respecto al anillo es no me tientes, precisamente lo dice.
yo lo usaría con las mejores intenciones, pero en mí tendría un poder que me sobrepasaría. Sí, Bueno, hay personajes que tienen una resistencia, una sabiduría y unos conocimientos que que los hacen fuertes frente al poder del anillo. Alguien como Gollum, como Sméagol, pues el pobre está perdido. También hay que hablar de muchas cosas el Señor de los Anillos, ¿eh? También habla de la preparación, habla del que cada persona, independientemente de cómo sea, tiene una resistencia o no. Frodo, por ejemplo, tiene mucha resistencia al anillo. Él no anhela grandes cosas, es un tipo sencillo. Sam, lo mismo. sí, con respecto a Sam, por ejemplo, repito, me parece muy... Luego hablaremos sobre los personajes si nos da tiempo, porque se nos vuela el tiempo, pero es muy interesante y repito, si os queréis ver las películas de dibujos animados de los años 70, del 77 y del 80, creo, porque los personajes está de alguna manera más enquistado a cómo son en el libro, con lo cual la película es muchísimo más fallida, no estoy diciendo que sea una maravilla, pero hace que merezca muchísimo la pena. Mira, una cosa que... Y con la participación especial del Fari haciendo de Aragorn. Sí, bueno, la película es... Yo creo que merece la pena que la veamos un día y la comentemos, porque de verdad que saqué muchísimas cosas positivas, pero muchísimas, ¿eh? Se nos está yendo el tiempo volando. Yo pensaba que lo que hemos llevado hasta ahora nos iba a llevar mucho menos y esto es la maravilla. Uno tiene una expectativa como con el anillo y al final la realidad es otra totalmente diferente. Me gustaría hacer una pequeña cronología de la película y que me comentes pues cosas, virtudes que te parecen a nivel de guión principalmente, ya que eres guionista, o también otros defectos. Y para empezar, por ejemplo, la película empieza con un prólogo que no es exactamente como empieza el libro. El libro empieza directamente con la comarca y se está 300 páginas, que son una gran criba para muchísima gente que lo ha leído y lo ha abandonado porque estaba hasta las narices de oír hablar de pueblerinos. Y en la película Peter Jackson, sin embargo, tomó la decisión de empezar a lo grande, de intentar hacer un contexto del mundo en el que estamos, de lo que es la Tierra Media, de lo que es el anillo, de quién era Sauron, con lo cual digamos que saca toda la carne en el asador. ¿Qué te parece como decisión que la película empiece así? Como guionista me parece completamente lógica y perfectamente entendible. Tú tienes una película de 3 horas y media, tienes a la gente entrando en un mundo que no conoce de nada. Lo que hicieron fue un prólogo que fuera efectivo a 2 niveles. Uno, narrativo, que la gente tuviera la suficiente información que necesita para seguir la historia. Y dos, lo suficientemente atractiva para que su culo se quede clavado en la butaca y se coma 3 horas de película así. Y en ese aspecto, el prólogo cumple su función a la perfección. Y Sí, es justo cuando sale este señor, que cuando le sí. ves barriendo elfos, eso a lo mejor no entra dentro de lo que yo espero como fan del libro, pero lo agradezco. Pero claro, el que se sienta allí diciendo, a ver, ¿qué demonios es esto del Señor de los Anillos? Cuando ve el prólogo, su mandíbula está tocando el suelo y dice, ya me como lo que usted quiera, ya con esto ya me lo como. ¿Qué problema hay para mí como persona, no como guionista ni como lector de... El problema es que te cargas una de las cosas una de las cosas importantes del libro, que es la progresión del mal. Me explico. El libro empieza, tal y como has comentado, en la comarca. Empezamos en un lugar idílico como la vida, como la infancia. Y el mal se va internando en este mundo del bien poco a poco. El mal empieza en forma de los jinetes negros, que son los primeros que llegan a la comarca. Y tú como espectador, como lector, el mundo de Mordor y de Sauron, del que apenas sabes nada, entra en pequeñas gotas que van convirtiendo en mierda el mundo a medida que el viaje va avanzando. En la película, eso es un sacrificio que tienen que hacer. A mí me costó mucho aceptarlo al principio cuando lo vi, porque dije, pero bueno, o sea, si ya estoy viendo a Sauron, ya estoy viendo Barad-dûr, ya estoy viendo todo, ¿cuál es la sorpresa del viaje? ¿Cuál es la expectativa de llegar a Mordor? Si ya me las he desvelado. Acabo de ver Mordor, acabo de ver Sí, sí. hasta el ojete del último orco. Entonces, ¿qué queda por ver? Perfecto. Pero lo entiendo, porque era muy importante enganchar al espectador, era muy importante empezar fuerte la película y con la suficiente información. Sí, yo he de decir dos cosas. Primero, estoy totalmente de acuerdo. Principalmente para personas ajenas a la historia, principalmente, porque es una manera de meterles en contexto. Creo que otra cosa de las que pierde es la empatía que sientes hacia los protagonistas, principalmente hacia Frodo, porque tú como espectador ya has visto a Sauron, ya has visto Mordor, ya has visto mucho mundo y te cuesta más empatizar con un ser
que no ha salido nunca de la comarca. Tú como espectador, de alguna manera, ya has salido de la comarca, ya conoces más cosas. Efectivamente. Pierdes el factor, viajas con Frodo. Y de alguna manera eso lo que hace es sacarte fuera para luego ir a este señor Frodo. Vamos a ver, eso es uno de las grandes dificultades de una adaptación. Siempre que mueves algo, esto es como un puzzle, siempre que mueves algo se mueve el resto de piezas. Entonces aquí ha sido una cuestión de decir, sacrificamos esto, nos conviene. Yo como guionista lo entiendo perfectamente. Es la misma decisión que racionalmente habría tomado cualquiera. Yo estoy de acuerdo, pero he de decir que siempre, siempre, siempre me quedaré con ganas de saber qué hubiera ocurrido si es una película que empieza con esto y durante la primera media hora es sobre unos hobbits, Gandalf viene, un anillo y se va desentrañando todo poco a poco. Nunca lo sabremos. He pensado 1000 millones de veces, y tú lo sabes, en hacer un montaje alternativo y por suerte nunca me he puesto con ello porque entonces ya no tendría más vida durante X tiempo. Pero bueno, pasamos después del prólogo, que me parece interesante, estoy de acuerdo contigo, y aunque no lo estuviera, me parece genial, a lo que para mí, y aquí sí que voy a dar un poco mi opinión, lo que me parece una de las cosas que más ha calado en la cultura popular, que más imprime personalidad a la película, que es Hobbiton. Mira, yo solo voy a recordar, y creo que esto te lo contaba a ti, yo estaba muy protector con la película antes de que se estrenara. Lo veía todo y era como si fuera una especie de tribunal ahí diciendo, a ver, esto está bien, esto está mal, esto está a la altura. Cuando escuché la banda sonora de Hogwarts, escuché el tema de la comarca, que además me lo bajé por Napster, así de viejos somos. Napster, Sí, sí. o sea que él se acuerda, era el primer programa de descarga que había que se tardaba 3 horas en bajar una canción de 2 minutos. Me bajé el tema y yo empecé estético total. Cuando escuché el primer minuto, dije, esto es increíble. Eso no fue nada comparado con la sensación de estar en el cine y verlo. No tengo palabras. Yo creo que es una de la secuencia de cuando están los niños corriendo por el Prado que van a ver a Gandalf porque llega con los fuegos artificiales, me parece de lo más poderoso que he visto yo jamás en una sala de cine. O sea, la sensación de decir, o sea, es tener la mente violada por las imágenes, de decir, o sea, esto o sea, no hay dinero que pague lo que estoy viendo. El nivel de cariño, el nivel de cine, el nivel de todo, con lo que está hecho toda la parte de Hobbiton. Y me dejo, bueno, pues todo lo demás. Bilbo está increíble, Bolsón Cerrado es espectacular. Es que, bueno, si nos ponemos a hablar del diseño de producción de esta película, necesitamos 3 cuarentenas, porque no tengo palabras, es que mira detrás. Y el nivel de cinematografía, que no solo es poner esos escenarios bonitos, sino clavar el plano para que se te quede en la cabeza todo lo que estás viendo. Esa película tiene además un nivel está a un nivel que no hay palabras. Cada vez que la veo me apabulla más de decir, pero la gente sabe el tesoro de película que está viendo, que no es solo el libro y la historia, sino cinematográficamente lo que están haciendo. Sí, sí, no, desde luego, Peter Jackson creo que es la persona en el momento adecuado, en el lugar adecuado, porque además también Nueva Zelanda era el lugar adecuado donde hacer esto y él, a mí, vamos, me sigue encantando la cantidad de trucos cinematográficos artesanales, porque los juegos de escala para que los hobbits sean más pequeños que Gandalf, siendo actores que algunos de ellos son incluso más altos, es increíble. Gimli, de hecho, Gimli, que es el actor que hace de Sala en Indiana Jones, es un tío que mide casi 1,90 m. Y le he visto es un enano. O sea, bueno, en fin. Todo eso lo... ¿De qué? Como curiosidad, ya que comentabas lo de Napster, he de decir que la primera vez, y esto debemos de estar hablando del año 97-98, la primera vez que ocurrió el fenómeno Internet en nuestra casa, en Aluche, fue lo primero que ocurrió en Internet en nuestra casa, la primera vez que contratamos, creo que era Movistar o debía de ser Telefónica de aquellas, fue ver el tráiler, que nos costó más de 2 horas descargarlo y una bronca bastante grande además con papá para que convenciera al tipo de que nos diera el router, el módem o lo que fuera en aquel momento, que ya ni me acuerdo. Y recuerdo perfectamente que eso fue mi primera experiencia Internet, fue el tráiler del Señor de los Anillos. Curioso. Me acuerdo. En ese tráiler, por cierto, el primer tráiler tiene varias secuencias que no están en la película, que fueron cortadas. Varias. Sí, sí, no. Llevo deseando durante años que un día hagan una edición donde pongan todas las escenas cortadas, pero bueno, ya a estas alturas probablemente sea
fútil. Yo también, lo que pasa es que me reafirmo en lo que te decía antes. Aunque nos dan más escenas cortadas, seguiremos esperando una versión más y una versión más y no, y vamos, y una serie. No hablo de lo que va a hacer Amazon, que no tengo mucha idea de qué tal va a estar ni nada, sino me refiero con todo este tal. Una, Bueno, pasamos a una, Hobbiton. versión, una versión en la que Legolas y Gandalf hablen tengan una conversación, cosa que no ocurre en ninguna de las tres películas. Efectivamente. Una vez que pasamos de Hobbiton, por ir avanzando cronológicamente, después digamos que toda la historia se centraría en que los hobbits se marchan de la comarca y llegan hasta Bree, donde se supone que tienen que hablar con Gandalf. Me parece que esa parte es fundamental también y, vamos, interesantísima en el libro. En la película, ¿qué te parece? Pues acuso un poco la velocidad del viaje porque quiero que se retengan más. Me encantan los vericuetos de viaje, la comida, la preparación, los problemas que tienen, pero bueno, llegan relativamente rápido a Bree. Me gusta mucho. Me parece además que está muy bien. Hicieron un préstamo de la película de dibujos a la película real, que es la parte en la que los Nazgûl aparecen en las camas y hacen eso, eso no sale en el libro, eso es de la película de dibujos. Me gusta mucho. Me parece que está muy bien ambientado, está muy bien hecho el contraste entre la comarca y el mundo de los humanos, más oscuro y más jodido. La presentación de Aragorn me parece buenísima, porque Viggo Mortensen es tremendo, está genialmente grabado, me parece cinematográficamente tremendo y está muy bien. Siempre tengo la sensación agónica de que todo pasa muy deprisa, pero todo pasa muy deprisa. Quiero estar más tiempo en la posada, quiero estar más tiempo sospechando quién es ese tío de capucha en una esquina, pero me parece que es fascinante. Creo que mira, justo tienes detrás la secuencia en la que está Aragorn echándole la bronca. Y es que No son escenas cortas en absoluto, no son secuencias que vayan deprisa. El problema únicamente viene de que te gustaría más, de que te gustaría profundizar más, pero es una película de 3 horas y media en la que pasan muchísimas cosas y se toma la licencia tranquilamente de que la escena de la taberna tenga un buen rato, su lógica, sus conversaciones y luego que suban con Aragorn, es decir, que no es que al margen de muchísimas escenas que se saltan con respecto al libro, las escenas que están no están tratadas con velocidad. no, Es, totalmente. No, están genialmente hechas, están perfectamente condensadas y llenas de matices y de detalles para que disfrutes todo lo que puedas. Y se nota la agonía de Peter Jackson y de Frank Walsh y de Philippa Boyens, se nota la agonía de intentar capturar todo lo que pueden. O sea, es como todo tener una red así para echar a un océano. Entonces van cogiendo todo lo que pueden. O sea, ya han hecho un trabajo increíble. Además, sobre todo, darle entidad visual a todo para que se te quede. Por ejemplo, este plano que está ahí, el cebadilla ahí quieto, con los Nazgûl entrando detrás, eso es un planazo. En fin, la película es que no tengo palabras, porque es que todo visualmente tiene sentido y todo visualmente tiene iconografía. Te dan ganas de comprarte figuras de lo que ves todo el rato. Si acabo de hacer una división justo hasta que llegan a Bree, pero en realidad lo que ocurre después, que es que Aragorn se los lleva hasta Rivendell, hasta que llegan a Rivendell, también ocurre un poco lo mismo, ¿no? Porque ese viaje que empiezan con trancos, porque le empiezan llamando trancos, también en la película sufre un poco eso, ¿no? De decir, ay, es que no llego a disfrutar ese viaje por el pantano de los mosquitos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que ya empiezas a estar ya enamorado de los personajes, quieres, sobre todo la expectativa de ver cómo es Rivendell, de ir a ver a los elfos, de cómo será Moria. Yo me acuerdo en el cine diciendo, Dios mío, o sea, el nivel que está llevando la película a estas alturas lo va a mantener con las cosas que yo sé que van a pasar, porque todavía nos Claro. queda un Moria con un Balrog, nos quedan los Lorien, nos queda todo, o sea, que queda todo. O sea, bueno, ya sin pensar en las dos torres y el retorno del rey, ciñéndonos solo a la comunidad del anillo. Pues entonces hacemos un salto, evidentemente, a Rivendell. Bueno, sería muy interesante hablar es que claro, no nos da tiempo a detenernos en todo, pero es muy interesante también lo que han hecho con el personaje de Arwen, que lo han tenido que meter en la trama mucho más de lo que aparece en los libros. En este caso, por ejemplo, es la elfa que rescata a Frodo, cuando en los libros no ocurre de esa manera, era el elfo, Glorfindel, era Glorfindel. Glorfindel, y en la película de dibujos es Legolas.
Es cierto, es cierto. Se encontraron con el mismo problema, que es, ¿para qué meter a este personaje que Tolkien le da mucha enjundia pero no la tiene? Porque además luego ni les acompaña ni nada, es como, hola, soy Glorfindel, hasta luego. Entonces Sí, 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 lo que sí. hicieron tanto en la película de dibujos como aquí es meter a alguien que tenga entidad y aprovechar para presentar un personaje. A mí me gusta mucho la versión de la película, creo que han hecho buen trabajo con Arwen, porque su historia con Aragorn es fundamental para el arco de Aragorn y creo que está mejor, incluso está más presente que en los libros. En los libros es un detalle y aquí se puede percibir, creo que hicieron un buen trabajo en general. Y me gusta ella, me gusta la actriz. Creo que la historia tiene poco tiempo dedicado, pero consigue destilar emociones. La tristeza, sobre todo con la música también, todo, evoca una tristeza, una tristeza. Es la sensación que me produce. La historia de ellos dos es una historia de tristeza. Quizá no se ahonda acerca del conflicto que tienen, acerca de que ella es inmortal, pero va a renunciar a la inmortalidad, etcétera. Pero es precisamente lo que dices, ¿no? Que la fuerza de las imágenes y de la música hace que, bueno, el pozo del impacto emocional queda, aunque no se haya profundizado en una historia de amor. Y pasaríamos a Rivendell, que mucha gente lo pronuncia Rivendell y yo siempre pienso que a lo mejor estoy equivocado, pero yo siempre he dicho Rivendell, a lo mejor es porque me parece muy ridículo Rivendell, no lo sé. Bueno, hay gente que a Thorin le llama Thorin, o sea que Sí, y sí, sí. cada uno, pues yo le llamo Rivendell de siempre. Rivendell me parece pues un prodigio de diseño de producción. Me parece, como siempre, otro mundo más. La razón por la que La Comunidad del Anillo es mi película y mi parte de la historia del Señor de los Anillos favorita, con mucha diferencia, es por la riqueza de ambientes que tiene. La riqueza de ambientes que tiene no tiene rival con respecto a las dos torres y el retorno del rey, que me gustan mucho, pero son mucho más monocordes. La segunda ocurre casi todo en Medusel y en el abismo de Helm, y la tercera ocurre en la guerra y ocurre en Mordor. Sin embargo, la primera ocurre en la comarca, en Rivendell, ocurre en Bree, en Moria, en Caradhras también, ocurre en Lothlórien, en Amon Hen. Es que tienes un montón de escenarios. Probablemente estarás de acuerdo conmigo que digamos que La Comunidad del Anillo, tanto el libro como la película, es quizá la que más captura la esencia de lo que es El Señor de los Anillos. Aunque esté Absolutamente. dividido. Y sobre todo la parte más fantástica. La parte más fantástica. Hay que entender que Las dos torres y El retorno del rey son libros que para mí son más medievales. Claro. Sí, y además que también tienen más imprimida la sensación de un viaje. Hombre, absolutamente. Sobre todo también hay una cosa que como guionista he entendido muy bien. Es mucho más fácil hacer dinámica y atrapante una historia en la que todos los personajes están juntos que cuando tienes que saltar de un montaje, con montaje tienes que saltar a subhistorias, subtramas, en el caso de la segunda, a Sam y Frodo por un lado, luego tienes a Aragorn, a Legolas y a Gimli por otro. En la primera no haces eso, en la primera estás todo el rato con tus personajes. La sensación de dinámica y de la narración fluida es muchísimo más grande. A mí se me hace bastante más dura en la segunda y especialmente en la tercera los saltos de secuencia, porque no todas las historias me gustan igual. Ese es el gran Claro, no está problema que hay. Pero eso te ocurre en una serie de televisión cuando escribes. Por más que a ti te guste tu serie y tus personajes, siempre en un capítulo unas tramas tienen más interés que otras. Eso va a ocurrir siempre. No vas a encontrar una serie en la que las tres subtramas principales tengan el mismo interés. Entonces, cuando saltas de una a otra, se produce un bajón de energía en el espectador. Hay muchas series que se han arruinado porque una de las subtramas es especialmente mala. Y la gente dice, no aguanto más, o sea, no puedo más, me cansa. Esto me encanta, pero esto de aquí no me gusta. En Juego de Tronos, por ejemplo, y no quiero volver a abrir el melón, pero yo cada vez que saltan de una secuencia a una de Bran, por ejemplo, yo me quiero tirar por la ventana. Yo personalmente quiero morir. y Bran también, de hecho, es lo que hizo. Bueno, le tiraron un visionario, un auténtico visionario llamado Jaime Lannister. Dijo, a este lo tiro ahora antes de que se vuelva muy coñato. En Desde luego fin. estoy de acuerdo. De alguna manera es la más fácilmente adaptable a un guión cinematográfico porque es la que mantiene la coherencia y el equilibrio, sobre todo. Pero bueno, de Las dos torres y del retorno del rey ya hablaremos, porque yo creo que esto, que ya nos quedan 4 minutos y aún no hemos terminado, con lo cual vamos a tener que hacer una segunda parte de este vídeo, porque además veo que hay 17 personas que lo están viendo, lo cual me parece acojonante. Pero bueno, concretamente,
me quería centrar de respecto a lo que has comentado de Rivendell, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, el diseño de producción de toda la película es bestial, pero bestial a niveles, vamos, que nunca se han visto en el cine. A nivel que es mejor, por lo menos en mi caso, mejor que lo que yo tenía en la cabeza con respecto a la mayor parte de las cosas. Ese nivel de bueno. Porque cuando uno lee un libro, se hace su mundo a su imagen y se enamora de su idea. Y cuando vi la película, pude soltar mis conceptos perfectamente y decir, no, no, estos son los conceptos. Moria es así. Como yo, Sí, no, sí. como me lo ponen en la película. Eso es rarísimo, rarísimo. Que En el rarísimo. caso En el caso de Rivendell, por ejemplo, me parece que es increíble, sobre todo porque hasta ahora te han planteado varios escenarios que tienen de alguna manera bastante que ver con el mundo que conocemos. Aunque sea Hobbiton, aunque sean agujeros en la pared, más o menos es un pueblo como te puedes imaginar. Pero Rivendell de repente aparece una nueva raza, que son los elfos, con lo cual no solo aparece una nueva raza, aparece un nuevo estilo de arquitectura que supuestamente no es el que ha trascendido a lo largo de los años y podemos encontrarnos en nuestra tierra, sino que es algo específico de la Tierra Media. Pues eso, una arquitectura, una ciudad, un modo de vestir, etcétera, que además creo también que ha dejado un calado muy importante no solo en la sociedad, sino en el cine también. Totalmente, sí. Sí, o sea, le atribuyo el fenómeno en la cultura popular de los elfos, se lo atribuyo al éxito que tuvo Legolas, por ejemplo, que creo que fue un acierto total de cómo está construido el personaje, porque es el personaje hecho para molar y realmente funcionó. La gente le encantó. Es como el Jedi de la película, es el personaje luminoso y fue el que metió a los elfos. Pero en las chicas, por ejemplo, en general en el público femenino, vi una atracción especial por el mundo de los elfos y a día de hoy sigo viendo muchos detalles que han atrapado sobre esa realidad dentro de las realidades del Señor de los Anillos, que son los elfos. Que a mí personalmente no es de las cosas, no es de los elementos que más me han atraído del Señor de los Anillos, quitando al Legolas, que en el libro era de mis personajes favoritos. No así en las pelis, no que esté mal, pero no lo es. Es curioso porque iba a comentar justamente eso, que es los elfos, esto es una opinión muy personal, han calado en la cultura absolutamente. O sea, hoy en día todo el mundo sabe ya lo que es un elfo y lo relaciona directamente con las películas. Y, sin embargo, yo hago una diferencia muy grande entre dos escenarios, que son Rivendell y Lothlórien. En el caso de Rivendell, por ejemplo, a mí me parece que es magistral. El diseño de producción, el escenario, todo. Sin embargo, en Lothlórien, que ya iremos más adelante, me temo que otro día, aunque ha calado igualmente, en mi caso no compro, no me satisface en Normal, absoluto la porque imagen. es normal porque es el segundo mundo elfo que ves. Es como si llegáramos a una segunda comarca. Es como, la primera me gustaba más. Yo, en mi caso no estoy seguro de que sea porque llegas, es que también me ocurría que en el libro, y en este caso estoy haciendo una comparación, lo sé, es que en el libro la parte de los Lorien me parece una de las más increíbles de toda la saga. Entonces, quizá por eso la película no consiguió satisfacerme lo suficiente. Gonzalo, siento decirte que esto se va a cortar porque hemos cumplido 1 hora y nos hemos quedado en el concilio, en el corazón tu madre. Además es la Gustavo, segunda, por lo que veo. sí, lo vamos a dejar justo donde la versión extendida de la película se parte en dos, donde hay que cambiar de DVD. Con lo cual, lo vamos a dejar aquí. Si quieres, el próximo día hablamos sobre el concilio, sobre Moria, sobre los Lorien, sobre la muerte de Boromir y sobre muchos otros temas que tengo aquí preparados. ¿Te parece? Genital, me encanta. ¿Te ha gustado la experiencia de charlar un ratito? Me flipa. Antes de empezar, decir que quería hacer dos matizaciones acerca del vídeo de ayer. La primera es, bueno, una pequeña fricada, simplemente, es que cuando hablamos sobre el prólogo, sobre la importancia de haber hecho el prólogo de esa manera, separándose un poco de la manera en la que tuvo Tolkien de mostrarlo en el libro, decir que en la película de dibujos también empieza con un prólogo similar, con la Guerra del Anillo, etcétera. Con lo cual, demostrando también que todo aquel que se encuentra con la labor ingente de tener que adaptar El Señor de los Anillos,
se encuentra con que necesita contextualizar un mínimo la historia. Y lo segundo, decir que hoy vamos a tener una pequeña mejora. Me vi el vídeo por la noche y vi que hicisteis mogollón de comentarios los que estáis de espectadores. Entonces, hoy tengo aquí al lado otro móvil. Hay una persona extra viendo este vídeo, con lo cual voy a poder ir siguiendo un poco todos los comentarios, porque queremos que al final del vídeo, en los últimos 5 minutitos, dejar un apartado para responder a las preguntas que tengáis, a las cuestiones que queráis que respondamos, etcétera, ¿vale? Y nada, pues tal como lo dejamos ayer, era aquí en Rivendell, en el concilio. Esperadme un segundo que voy a cerrar la puerta porque viene mucho ruido. Yo aprovecho para decir, ya que he comentado el friquismo del prólogo en la película de dibujos, que en la película de dibujos sí tenemos la muerte de Gil-galad, cosa que, bueno, para el que no lo conozca, Gil-galad era el rey de los Noldor, que era el jefe supremo de los elfos en la Segunda Edad. Y se llegó a rodar en las películas de Peter Jackson, pero fue cortado para quitar personajes de medio y darle más protagonismo a Elrond. Sin embargo, en la película de dibujos sí se ve su muerte, que este caballero que tengo aquí le coge del cuello y le hace arder, tal y como describen en el libro. Así que nada, pasado ese pequeño detalle de friquismo total, sigamos. Ya que ayer lo dejamos en Rivendell, pues hoy podemos continuar hablando acerca del concilio, que es una de las partes fundamentales, es la parte troncal de la película en la cual se crea la Comunidad del Anillo, con lo cual es una parte muy expositiva. En el libro también lo es, en la que explican muchísima parte de lo que aparece, por ejemplo, en el prólogo. Y el concilio, sin duda alguna, es quizá la escena central de la película. Lo es en términos de historia y lo es también en términos de estructura de guión. Existe una cosa, aquí vamos a aprovechar para explicar un pequeño concepto que se llama primer giro, el punto de giro en una historia, que suele ir en una película de 2 horas a los 20 minutos, que es cuando, después de la presentación de personajes, incluso presentación de conflicto, la historia pega un reprise y coge un nuevo rumbo que ya lo dirige hacia el final. Entonces, por ejemplo, en Matrix sería el momento en el que Neo entra dentro de Matrix después de todo lo anterior, presentación de Morfeo, presentación de Trinity. En el momento en el que elige la pastilla y entra en Matrix, ese sería nuestro concilio de Elrond. Porque hasta entonces, hasta que llegamos al concilio de Elrond, si os fijáis, todo ha sido presentación de personajes, de conflicto, de mundo, el anillo es muy malo y tal, pero todavía no se ha dicho qué va a pasar con el anillo. La misión es llevarla a Rivendell y dársela a un señor muy poderoso, que por cierto sale en Matrix también. y ya está, y se supone que ahí se iba a acabar la historia. Obviamente nosotros sabemos que no, pero la gente que no conocía al Señor de los Anillos llega al concilio de Rivendell creyendo que Frodo ha cumplido su misión. Pero ahí es donde nos encontramos el primer punto de giro de la historia, que es ¿qué vamos a hacer con el anillo? Y tal y como ha comentado Pablo, esta secuencia es fundamental, porque no solo lo es para la Comunidad del Anillo, lo es para las siguientes 2 películas, al menos así es en el libro, y aquí también, pero vamos, sigue adelante, creo que voy a adelantarme mucho. Justamente es lo que te iba a decir, que quizá en una película de 2 horas el primer punto de giro llegue a los 20 minutos, pero en una película de 12 horas, porque esta saga está concebida en 3 partes, pero en esas 3 partes hay que entender que hay un arco completo, pero también cada película tiene su propio arco. Con lo cual, más o menos proporcionalmente se puede decir que el concilio de Elrond, que llega a las casi 2 horas de película, 1 hora y media fácilmente de película, encaja más o menos con la proporción de una película cualquiera. Es decir, si en una de 2 horas llega a los 20 minutos, en una de 12 horas es normal que llegue a la 1 hora y media, más o menos. Efectivamente. De hecho, como el punto de giro en un guión no se puede trasladar temporalmente tanto, hay un pseudo punto de giro primero creado para la película específico que está jugado todo al hecho de que ese anillo es el anillo de Sauron. Ese sería el primer punto de giro de la película, pero en el libro no correspondería. En el libro no hay tanto énfasis. Se descubre sin que haya muchos fuegos artificiales alrededor. Sin embargo, la película pone toda la carne en el asador porque a los 25, a la media hora o así, tiene que llegar ya el qué pasa con esta historia. Vamos que sí, efectivamente.
Bueno, por continuar un poco la cronología de la película, lo siguiente, aunque es una parte de viaje corta, sé que es una parte que te encanta y quería que habláramos sobre el viaje hacia Moria, es decir, por cuando pasan por Caradas. Sí, para mí el elemento más seductor de todo El Señor de los Anillos, para mí personalmente, es la sensación de viaje en comunidad. La sensación de viaje en comunidad en un mundo fantástico con una misión y teniendo que pasar por distintas orografías es algo que se ha quedado completamente en mi vida ya. O sea, mi amor por los paisajes, por andar por la naturaleza, está ligado íntimamente a la sensación que tuve en El Señor de los Anillos con el viaje. Entonces, cuando vi representado este viaje en la película, para mí fue absolutamente alucinante, porque creo que los planos, Nueva Zelanda, tal y como está rodado, transmite totalmente eso. Sí, es verdad que me faltan más ítems de viaje, más conversaciones. Me acuerdo que Legolas habla mucho sobre los elfos, sobre cómo se siente caminando, como él describe, con niños como vosotros. Claro, el tío Legolas tiene 3.000 o 4.000 años. Ese tipo de cosas es imposible cargar más la película de lo que ya está. Pero aún así hacen un gran trabajo mostrando la personalidad de tantos personajes nuevos, porque recordemos que Gimli y Legolas se acaban de unir, Aragorn de alguna manera también, Boromir. La película está continuamente presentando personajes y utiliza el viaje para ir viendo cómo se desarrollan las relaciones entre ellos. Y aquí, o sea, evidentemente a partir de aquí Nueva Zelanda vuelve a tener un protagonismo enorme. O sea, la orografía de Nueva Zelanda es perfecta. O sea, es una mezcla entre lo que nosotros conocemos y lo que esperamos de un mundo fantástico. Y eso pues se transmite instantáneamente. Claro, a mí he querido centrarme en esto porque a pesar de que a lo largo de toda la Comunidad del Anillo hay muchos pequeños momentos de viaje, quizá este es el que más se puede disfrutar como viaje únicamente. Y de hecho, yo he visto tantas veces la película, principalmente la versión extendida, que ya soy incapaz de desligar aquella versión cinematográfica que probablemente solo vimos en el cine y un par de veces durante ese año y ya está. La película extendida tiene escenas como, por ejemplo, lo que acabamos de ver, el entrenamiento que hace Boromir a los hobbits y alguna cosa más, que es precisamente lo que hace darle, quizá no avanzar la historia, pero sí llenarla de elementos, de detalles, de personajes, que es lo que seguramente pues haga que tenga toda esa riqueza. Y Claro, desde aquí, es que hay que pensar la dificultad que tienes al hacer una película que tienes muy poco tiempo para crear vínculos emocionales que sean efectivos para el espectador. Tienes muy poco tiempo y tienes a Boromir rápidamente estableciendo una relación rápida con Merry y Pippin y en una secuencia tienes que crear un hilo entre ellos dos. Ten en cuenta que eso va a ser muy importante luego, porque Boromir va a sacrificarse por ellos. Entonces tienes muy poco tiempo. Y a partir de aquí la película, cada secuencia en la que salen los personajes, lo que está haciendo es enlazarlos uno con otro, uno con otro. Legolas con Gimli, Boromir con Aragorn, Boromir con Merry con Pippin, Aragorn con Frodo. Son hilos que necesitas establecer. No es que el director o el guionista digan, vamos a divertirnos con esto. No, es que tienes que llegar a unos objetivos de la historia y tienes que hacer que sea efectivo emocionalmente para el espectador. La involucración del espectador en lo que está viendo no se crea por arte de magia. Es una serie de trucos invisibles que hacen que te lleven, que te manipulen para que te importen las cosas. claro, seguramente es lo que en guión se suele llamar ir sembrando el terreno, ¿no? Para luego recoger. Que, por cierto, no solo es Peter Jackson el que está atento a eso, el propio Tolkien, porque antes de llegar a Mongen, casi al final de la película, cuando se dividen en tres barcas al salir de los Lórien, también colocó a Boromir con Merry y con Pippin, y eso evidentemente no es baladí, no es casual, es por algo. Sí, son lo que yo llamo en guión triangulaciones de personajes. Hay personajes que están más involucrados con otros y otros que lo están menos con otros. Por ejemplo, Legolas lo está con Aragorn y con Gimli, menos de lo que está con Gandalf y con los hobbits. Si os fijáis, apenas hablan. Cuando Frodo y Legolas hablan, no hablan nunca. Nunca en las películas. ¿Por qué? Porque no están en la triangulación de personajes. En el libro sí te puedes permitir tener más momentos, pero en la película no. Entonces, los personajes, digamos que se van encerrando en pequeñas cápsulas narrativas y por eso hay algunos que no hablan con algunos. Es una cosa que tú sabes que a mí siempre me ha llamado la atención. En Cazafantasmas, por ejemplo, también me llama la atención que Winston y Bill Murray apenas hablan en toda la película, porque Winston está relacionado con Ray. Es un elemento que me llama mucho la atención en las películas. Sí. Aunque hemos pasado de largo la parte del Kraken, de la entrada de Moria,
era una de las partes que, por ejemplo, cuando entramos a ver la película, pensé que sería susceptible de que eliminaran. Y la verdad es que agradezco enormemente que aparezca, porque aparte de que me parece que está hecho de la leche, me parece súper bonito el hecho de que el propio Kraken, aunque en la película no se explica de esa manera, en el libro, un detalle interesante es que el propio Kraken está interesado en el anillo. Por eso es que agarra a Frodo y no a ningún otro, porque tiene también, como bestia salvaje que es, interés en el propio anillo. También le ocurrirá a ella la araña y a, bueno, no sé si probablemente a más criaturas de las que aparecen. Pero bueno, ya que estamos, pasamos al siguiente escenario, que es Moria. Sí, de alguna manera esto que dices es muy interesante y tiene que ver con lo que decíamos. Todos los personajes tienen una relación con el anillo, incluido el Kraken, como tal y como lo has dicho, incluido el troll. El troll se va por Frodo. Y Grisnack también se va a por Pippin creyendo que tiene el anillo. O sea, quiero decir, el anillo, más adelante me refiero, eso es spoiler. Pero quiero decir, todas las criaturas se sienten atraídas por el anillo. Y otra cosa es, ¿qué fuerza es la que hace que el Balrog un poquito más adelante salga? El anillo. Pero bueno, vamos poco a poco. Hemos pasado por el Kraken y estamos entrando en Moria, que hay que apuntar una cosa importante. ¿Llevamos cuánto de película? ¿2 horas y casi media? ¿2 horas? 2 horas 7 minutos. Vale, llevamos 2 horas y 7 minutos donde el director y los guionistas tienen a un montón de gente en la sala, estamos 4 o 5 frikis, que en porcentaje es todo lo que hay, que conocemos la historia, pero llega el momento de dar lo que se promete. Llevamos mucho tiempo sembrando un mundo, sembrando unos personajes, pero esto no ha explotado todavía. Dicho mal y pronto es como, a ver, yo llevo aquí 2 horas sentado en una butaca, ¿cuándo van a empezar a darse de hostias? Esta es la parte en la que Peter Jackson tiene que dar al público lo prometido. La primera vez no hemos visto acción apenas. Hemos visto en la cima de los vientos a Aragorn haciéndole así a un par de Nazgûl, muy poca cosa, no hemos visto acción. Toda esa promesa cumplida va a venir en Moria, con una secuencia de 1 hora llena de cosas. Sí, y desde luego no decepciona. O sea, si dices que aquí Peter Jackson tiene que dar lo que promete, toda esa carga que ha habido acerca de lo que dices, no ha habido acción hasta ahora, ha sido todo mucha tensión, mucha preparación. Desde luego toda la escena de Moria, desde el momento en el que descubren la tumba de Balin, en la que ha habido la masacre de los orcos, cuando Pippin tira las cosas por el pozo, desde ahí hasta que salen de Moria, no creo que llegue a 1 hora, pero media hora puede que se acerque. Un poquito más, por ahí. Es brutal a muchísimos niveles. Hoy, por ejemplo, no quería centrarme en ciertas cosas, como lo que apuntábamos ayer de la dirección artística, el vestuario, la música, porque de lo único de lo que podemos hablar es de decir, es que es la leche, es la leche, es la leche. Pues ya está, estamos todos de acuerdo. Sí, yo destaco un elemento que para mí, tú sabes que es muy importante, que son los diseños. Los diseños de criaturas son muy importantes. A mí es una cosa que me fascina, es lo que más me fascina de Star Wars y aquí. El nivel de diseño de los personajes no solo es, creo que está muy bien abordado, está abordado desde lo realista más que de lo fantástico. Porque antes de que se estrenara, uno podría pensar que la mentalidad sería muy Dungeons and Dragons de cara al diseño de personajes, más tirando a lo fantástico. Y sin embargo han hecho una buena mezcla entre elementos fantásticos y elementos realistas. Yo, por ejemplo, el troll, que es una criatura que cada persona tiene una idea de lo que es un troll en la cabeza, cuando lo ves es una criatura realista, más anclada en nuestro mundo que a otro, pero aún así es muy disfrutable porque tiene un diseño muy atractivo. Y bueno, lo mismo ocurre con el Kraken, lo mismo ocurre con los goblins, que me encantan. Los goblins que no orcos, los goblins que atacan dentro de la tumba, tienen todos un diseño, por cierto, en mi opinión, muy inspirado por Legend, película de Ridley Scott, que si habéis visto, los diseños de personajes están muy inspirados en ellos. El goblin es exactamente igual que un goblin que sale en la película y tal. Y es uno de los elementos que más me satisface de todo lo que ha hecho Peter Jackson. Diseños muy atractivos. En cuanto a lo que dices de los diseños, que desde luego también quiero apuntar algo porque me parece fundamental, hay que decir que hoy en día parece incluso fácil pensar en ellos, pero hay que tener en cuenta que antes de hacerse esta película, esos diseños no estaban mostrados en la pantalla. Lo que sí es también importante apuntar es que él colaboró con John Howe y con Alan Lee, que son los dos ilustradores más importantes que ha habido desde los años 60 de las novelas de Tolkien, que estuvieron encantadísimos y ayudaron muchísimo. Y de hecho se nota, Tolkien es muy descriptivo, pero describir, por ejemplo, la figura del Balrog
es imposible. Es lo que tú dices, cada persona tiene en la cabeza. Y desde luego la mezcolanza que hay hecho entre la visión de Tolkien, la visión de los dos ilustradores, Alan Lee y John Howe, la visión que tú tienes y lo que finalmente se muestra, desde luego se puede decir que es insuperable. Una de las, con respecto a esto, de los momentos más mágicos que he tenido yo en una sala de cine fue estar esperando la salida del Balrog precisamente por lo que dijiste. Ahora ya la gente está acostumbrada a ver las cosas previamente. En aquel momento Peter Jackson se aseguró de que nadie viera el diseño del Balrog. Y os puedo jurar que no existía una sola foto en internet diciendo cómo es el diseño del Balrog, porque yo lo habría encontrado. No hubo manera. Me llegué a esa parte de la película en la sala sin saber qué me iba a encontrar, después de muchos años de imaginarme esa criatura. Y bueno, la única referencia que teníamos pues son los dibujos de John Howe y el personaje lamentable que tiene la película de dibujos que parece una mariposa, una especie de león mariposa extraño que dije yo, vale, esto no. El Balrog de la película de dibujos es tremendamente tierno, le falta maullar, básicamente. Es muy rico, es muy majo. Sí que es cierto que había muchísima expectación. De hecho, quería centrarme en la parte del Balrog, aunque queda un poquito por llegar, porque lo que es innegable es que a los que nos encanta el libro, cuando vimos la película, aunque queríamos verlo todo, hay ciertos hitos de toda la historia de las tres películas que estábamos esperando con las manos, vamos, frotándonos. Uno de ellos, desde luego, era el Balrog. Para mí, otro era los Lorien, otro, por supuesto, los Ents, pero eso vendrá mucho más adelante en los siguientes capítulos. Y lo que puedo asegurar es que por más veces que la vea, en el caso del Balrog, por supuesto que se me hace corto, pero se me hace corto porque por mi necesidad de ver más, pero en realidad más o menos es bastante proporcional a lo que propone Tolkien, que es un encuentro bastante fugaz en el cual se encuentra Gandalf y los dos caen. Por cierto, una curiosidad que quiero comentaros es que como a este vídeo de hoy he querido llegar, en vez de darle hacia adelante, le he dado hacia atrás, con lo cual me he visto la media película que nos falta, la he visto hacia atrás. Y es muy curioso, porque el Balrog ayuda a Gandalf a subir. Le saca con el látigo y lo devuelve al puente. Sí, o sea, desde el fondo de la Tierra ha ido volando hacia arriba y en el último momento le ha dado un impulso a Gandalf para salvarle. Bueno, comentar una cosa. Hoy sí que puedo estar atento a los comentarios y deciros que todo lo que queráis comentar, por supuesto ya veo que lo estáis haciendo, y lo que queráis aportar en los últimos 5 o 10 minutitos del vídeo de hoy, que va a durar también 1 hora, intentaremos solucionaros todas vuestras dudas o, bueno, lo que queráis comentar. Ya vi que ayer hicisteis algunos apuntes interesantes y los he apuntado para verlos hoy. Así que nada, vamos a continuar. Bueno, la muerte de... Antes de terminar con el Balrog, decir que muy acorde con lo que has dicho de que la presencia del Balrog es muy breve, tanto en el libro como en la película, Peter Jackson muy inteligentemente, muy cinematográficamente, consiguió extender su presencia añadiendo la zona de las escaleras de piedra donde ellos tienen que hacer equilibrios. ¿Por qué? Porque la presencia del Balrog está sin desvelar su presencia, sin desvelar su aspecto y sin gastar la novedad de él, porque está golpeando las paredes y haciendo que se vayan descascarillando las escaleras y cayendo. Es una manera muy inteligente, esta secuencia que estás poniendo justo, muy inteligente de tener la presencia del Balrog como una fuerza que está viniendo, creando una expectativa y haciendo más grande el momento en el que se revela por fin. Eso es Peter Jackson puro, nada de eso está en el libro y es una de las muestras más de que este tipo no se ha subido solo a la historia de Tolkien, ha venido a aportar una barbaridad de cosas. Y esa secuencia me pareció muy inteligente. Acerca de Peter Jackson, después de que acabemos toda la cronología de la película, me gustaría que tuviéramos una sección, porque esto que has comentado me parece muy interesante. No solo ha venido a contar la historia de Tolkien, sino a aportar. Pero también es cierto que, y él lo dice en los documentales, no ha venido a volcar su mierda. Él lo que está en todo momento es intentando enfatizar todo lo que Tolkien quería contar. Lo que pasa es que adaptado al lenguaje cinematográfico requiere muchas veces de la sapiencia de un director, como es, por ejemplo, el caso de lo que dices, que es incluirle mayor tensión a un momento tan breve, intentar alargarlo, pero de una manera lógica y que no sea simplemente sacar al Balrog tanto tiempo que llegado un momento aburriría y te quedarías tan saciado que no sería tan icónico como es en la película.
Totalmente. De hecho, decir que en el libro Tolkien describe al Balrog como una presencia demoníaca cuyas dos alas se extendían por la habitación como dos grandes alas, es decir, no llega ni a decir que tiene alas. Y ni siquiera te dice qué es lo que tú ves. Lo único que ves es sombra y fuego que se extienden por la habitación. O sea, es genial porque lo que hace es jugar con tu subconsciente y que seas tú el que decida qué diseño es. Pero bueno, ahí está. Claro. Luego, por supuesto, la caída de Gandalf, que creo que es uno de los momentos más importantes de toda la historia del Señor de los Anillos. Gandalf sabe a lo que va, Gandalf sabe que va a morir como personaje sabio y como personaje íntegro, que pasa las pruebas que le proponen la historia. Gandalf muere, Gandalf sabe que va a morir y muere y acepta su destino abrazado, sin saber que luego va a continuar su historia. Pero ese momento es el momento de máxima, es un momento que está a la altura en cuanto a coraje con el de Frodo. Son dos momentos muy importantes. Frodo decide sacrificar su vida, porque lo sabe que no va a volver, que es muy difícil que vuelva, y Gandalf entra a las minas de Moria sabiendo que va a morir, y efectivamente cuando muere lo hace con valor. Pero que quede claro, Gandalf sabía que de ahí no iba a salir. Porque el Balrog, al igual que el Rey Brujo, simbolizan la muerte, el determinismo de la muerte acechante. Pues sí. Y pasados la muerte de Gandalf, que es quizá el momento para mí más duro, porque yo cuando leí el libro, tenía 14 años, no sabía que después reviviría. Recuerdo, como hablábamos ayer, recuerdo el momento exacto en el que leí la caída de Gandalf y la llorera que me agarré fue importante, y lo digo de verdad, ¿eh? Es la muerte, esto es así, es la muerte del padre de la comunidad. Gandalf tenía que desaparecer en ese momento de la historia, porque con Gandalf en la comunidad tú no vas a temer por el éxito de la misión ni por la integridad física de los miembros de la comunidad. Gandalf narrativamente tenía que desaparecer y Tolkien muy inteligentemente lo sabía. Y entonces lo que hizo fue quedarse lo mejor de dos mundos. Lo hizo desaparecer y luego traerlo de otra manera más adelante. Pero en este momento el objetivo era dejar absolutamente huérfano a la comunidad. A partir de ahí, sabes que cualquier cosa va a pasar. Si muere Gandalf, muere cualquier persona. Es un poco como la muerte, como si hubiera muerto Jon Snow, que nunca ocurre en el Juego de Tronos en la primera temporada. Aunque bueno, o Eddard Stark. Yo creo que más bien lo que ocurre en Juego de Tronos es la muerte también de Sean Bean. Efectivamente, la muerte de Boromir, de va a morir. Claro. Bueno, no, pero efectivamente, en Juego de Tronos, en el momento en el que se carga Eddard Stark, está haciendo la misma figura narrativa, que es matar al padre de la historia, tu padre emocional en la historia, el que te hace sentir seguro. En el momento en el que te lo quitan, te quedas desnudo y piensas, aquí puede pasar cualquier cosa. Y entonces es cuando la historia tiene fuerza para ti. No hay que olvidar que ese es el sentido de la muerte de Gandalf. Evidentemente. En la siguiente parte, en los Lorien, me reafirmo en lo que comenté ayer, que no sé si quedó muy claro. No es que no me guste la parte de los Lorien, de cómo están tratados los elfos o el escenario, porque ya he visto elfos y me gustaban más los de Rivendell, sino porque también en el libro se describen como seres bastante diferentes y un escenario bastante diferente. Supuestamente son elfos que viven en los bosques y la manera que tienen de arquitectonizar esos bosques no tiene mucho que ver con lo que de alguna manera yo esperaba o lo que he visto en muchísimas de los diseños de Alan Lee y de John Howe, y quizá esa es la parte que más me flojea en cuanto a diseños de la película. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. No es que hayan hecho un mal trabajo, han hecho un buen trabajo, pero a mí me ocurre lo mismo que a ti. Me imaginaba algo mucho más integrado en la naturaleza, algo más natural, y sin embargo eligieron un camino de diseño un poquito más intangible, más etéreo. Mira el plano que hay detrás. Yo no me imaginaba los Lorien así, me lo imaginaba como una comuna, directamente como una comuna hippie de los 60, hecha con mucha más maña que con medios, y sin embargo me encuentro una tecnología bastante elevada, una arquitectura muy rococó, muy barroca, y efectivamente a mí me ocurre lo mismo. No es así como me imaginaba los Lorien. No digo que esté mal, lo disfruto, pero desde luego está muy alejada en fantasía de algo muy campestre, muy tangible, que era lo que me imaginaba. Pero bueno, claro, no todo puede ser como uno quiere. Me esperaba algo como más natural. De alguna manera es algo parecido a lo que me imagino del planeta de los Predators, de los depredadores, que son seres que viven en los árboles, pero toda su materia prima es madera, hojas, hierba, etcétera, etcétera. No
pues luces y mármol, que es, y madera tan tallada, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, Sí, pero igualmente bueno, opino lo es mismo que tú. No estoy diciendo que no esté bien, simplemente que digamos que ahí es problema de mi expectativa probablemente, pero considero que le pasa a mucha gente. Otra cosa que quiero comentar es que en el libro Los Lorien es una de mis partes favoritas por una cuestión muy sencilla, es que es un lugar en el que el tiempo pasa de una manera diferente. Eso es algo que no han querido tratar en la película porque me parece que sería muy complicado, pero o sea, si alguien se atreve a meterse en la historia del Señor de los Anillos, me lo leí hace poco, la parte de los Lorien, si no quiere meterse de lleno a leerse el libro entero, le recomiendo que solo lea esa parte. Y es como una parte que está separada del resto del libro, me parece súper curioso. Sí, se supone que en los Lorien pasa un poco como en la cuarentena, que el tiempo pasa rápido y lento, pasa de una manera completamente distinta al resto de la vida. Eh, sí, es cierto. Aparte, en el libro pasan allí varios meses. De hecho, no sé si son 2 o 3 meses. Evidentemente, eso en la película no se puede hacer porque una elipsis tan grande te saca directamente de la urgencia de la historia. La película, además, necesita... Realmente los Lorien, para la película, es un problema narrativo, porque venimos de la película ha alcanzado mucha velocidad, ha muerto Gandalf, hemos avanzado y de repente tenemos un varón de ritmo, una tranquilidad, te ayuda a sopesar la muerte de Gandalf, pero de nuevo baja el ritmo de la película, que luego va a tener que recuperar en el tercer acto de la historia, que es pues cuando lleguen a Mongen con las barcas y todo eso. En Sí, cualquier caso, no es mi parte favorita y tenemos que comentar. A mí personalmente, la parte, y a ti sé que tú estás de acuerdo conmigo, a mí la parte menos afinada de la película es, creo que Kate Blanchett hace un papel increíble, esa mujer es, no tengo palabras para describirla, es una maravilla, es la Galadriel perfecta. Pero creo que la secuencia de la seducción de la niña es un poco rara, siempre me ha parecido rara. Siempre he dicho que parece eso, que parece que ha pisado un cable pelado y de repente la pone una descarga eléctrica. Es un poco rarito. Yo entiendo lo que querían enfatizar, porque en el libro lo que ocurre es que Galadriel se tiene que enfrentar a los sentimientos más bajos suyos de narcisismo, básicamente. Está acostumbrada a que todo el mundo la trate como la más bella, la más sabia, la más grande, y tiene una relación íntima con el anillo en ese sentido y le puede otorgar toda la adulación y toda la autoindulgencia del mundo. Y es muy bonita esa parte porque es un ser supuestamente perfecto y puro y virtuoso, teniendo que enfrentarse a las partes más oscuras de su ser, de lo que guarda dentro del corazón. Eso es una maravilla de secuencia, una maravilla de parte de la historia. yo creo que en el caso de la película, el único problema con el que se encontraron es un problema de tiempo. No pudieron darle el suficiente énfasis y tuvieron que dejarlo en una conversación muy rápida. Entonces, que te encuentres un personaje que lo has conocido hace 2 minutos, de repente, con este subidón de adrenalina, tú no llegas a empatizar con ese problemón, con ese conflicto que es el que comentas, que además es mucho más grande. Es que el hecho de destruir el anillo para Galadriel implica perder ella el poder que tienen los Lorien, lo que he comentado sobre el paso del tiempo, etcétera, con lo cual dejar ir el anillo implica ella un gesto de humildad y de dejar de ser una elfa tan grandilocuente y tener que irse a Valinor y ser una elfa más. Entonces, el Totalmente. conflicto con el que se encuentra es enorme. Claro, claro, o sea, porque Galadriel, una vez que se vaya a Valinor, va a pasar de ser la más alta elfa, más antigua, y más sabia y más bella, a ser una más de Cotarro, porque allí hay altísimos elfos, mucho más grandes que ella de alguna manera tiene un deseo de quedarse aquí, siendo la reina de todo, y no tener que irse a un barco y desaparecer. Entonces, esa es la última prueba que tiene. Es decir, es de alguna manera una prueba de ego. Es como la última prueba, la más elevada que tiene que hacer un ser humano, es despedirse de uno mismo en este mundo. Y de alguna manera es lo que está haciendo Galadriel. De nuevo, Tolkien describiendo un reto individualizado para cada personaje. En el caso de Galadriel es desembarazarse de todos sus deseos de adulación y de belleza y marcharse como persona. Y también consigue estar a la altura. Es otro personaje, un ejemplo de un personaje que consigue estar a la altura para dejar marchar el anillo. Otro problema que tiene esta secuencia para mí es que creo que visualmente tampoco está a la altura de todo lo que hemos estado viendo en la película. Es algo que ocurre en ciertos momentos de la trilogía del Señor de los Anillos
que hay ciertos elementos visuales, en este caso efectos visuales, que a Peter Jackson de alguna manera le seducen y a mí me rechinan muchísimo. Es algo que me ocurre también en La Ciénaga de los Muertos, por ejemplo. Pero bueno, y también con los muertos en El Retorno del Rey, que acaban siendo como una especie de Blandiblue, Casper, una cosa extraña. Este efecto visual a mí la verdad es que me parece bastante feo, pero me encanta que, siendo la parte que menos nos gusta de la película, la hemos querido incluso justificar. O sea, entendemos que Peter Jackson no haya podido dedicarle el tiempo necesario como el que le gustaría, seguro. Totalmente. Y con todo de esta secuencia, y lo digo en serio, me quedo con la increíble interpretación de ella, que me encanta. Tiene 2000 detalles en su interpretación, tiene la avaricia, tiene la parte oscura en su interpretación. Es sencillamente una referencia a ese momento visual de ella volviéndose la reina de los mares, literalmente. Y, y sí, a mí personalmente todo lo que son la parte espectral de las películas es lo único que visualmente creo que no está a la altura. Pero bueno, tampoco hay que hacer más énfasis. Otro de los temas, como por ejemplo el diseño de producción, música, que no queremos tocar demasiado porque lo único que podemos decir es que es magistral, es probablemente el tema de las interpretaciones de la película. Todas las interpretaciones en esta película a mí me parece que son brillantes. Cada uno de los personajes. No estoy hablando de qué te parecen los personajes como están adaptados. En el caso de Boromir hablábamos, por ejemplo, de que te parece incluso que está mejor adaptado al cine que lo que proponía Tolkien. Y sí, mucha parte de culpa de eso lo tiene Sean Bean, que me parece que hace un papel espectacular a lo largo de todas las películas, porque luego vuelve a aparecer gracias a las versiones extendidas. Es que tuvieron una suerte, yo creo que tuvieron una suerte con Sean Bean, porque Sean Bean en su carrera, durante las películas que ha hecho, ha sido elegido en el mismo porcentaje como personaje antagónico, como malo, y como protagonista, porque es un tipo que tiene unos rasgos que pueden llevarle hacia el lado oscuro, pero también un alma muy carismática. Creo que clavaron completamente el casting de Boromir, porque en la película puedes disfrutar de las dos cosas, la parte que te hace desconfiar de él y la parte que tiene un carisma a la altura de Aragorn. Bien, al respecto de lo que estás comentando, casting, personajes e interpretación, que son tres temas que me gustaría que tratáramos cuando terminemos la cronología. No vaya a ser que hoy tampoco nos dé tiempo a terminarla y tengamos que hacer una tercera entrega. Hoy terminamos sí o sí. Hoy llegamos por lo menos, mandamos a Frodo y a Sam a Emmy Bull sí o sí. Así que venga. Sí. Además ya estamos llegando. Acaba de ocurrir la escena de los Argonauts, que me parece de lo más magistral. Es uno de esos momentos de la trilogía que es como sobrecogedor. Lo que pasa es que, por avanzar, ya nos acercamos a la parte de Amon-Hen. Hemos dejado de lado todo lo relativo a Saruman, a los Uruk-hai y a la torre de Osgiliath. Con lo cual, ¿qué me puedes comentar al respecto? Porque no hay, digamos, hay secuencias dedicadas, pero están con pinceladas a lo largo del camino de la comunidad. Creo que hizo muy bien porque, primero, era necesario establecer a Saruman, no solo para esta película por los acontecimientos que ocurren, sino porque es muy importante, sobre todo en las dos torres. Por lo tanto, esas pinceladas de Saruman no se podían evitar, las tienes que tener. Creo que Peter Jackson, con buen juicio, optó por secuencias muy cortitas que no de alguna manera no disminuyeran la intensidad de las secuencias principales, de la trama principal, que es la comunidad. Entonces, disminuye al máximo posible la cantidad de veces que cortamos hacia Saruman e intenta darle enjundia a todas las secuencias. A mí me parece que Christopher Lee lo hace muy bien. Creo que de alguna manera, al ponerlo al lado de Gandalf, notas una autoridad que supera a la de un personaje muy carismático como es Gandalf, y con la interpretación de Ian McKellen, lo cual era importante, con esa autoridad que tiene él en la voz. Creo que está perfectamente cosechado. Y luego los orcos, que por fin vemos orcos plenamente dignos. De hecho, son Uruk-hai, cuyo diseño creo que es muy atractivo, está muy bien. Y también la introducción de un capricho de Peter Jackson, que no es tan capricho, que es la figura de Lurtz, que es el capitán de los Uruk-hai. No es tan capricho, porque necesitas, después de haber presentado a una figura de héroe como Aragorn, necesitas un antagonista. Aragorn no puede ir por la historia en el cine, no digo en los libros, no puede ir por la historia sin tener un reto a la altura. Y Peter Jackson se dio cuenta y dijo, aquí nos podemos divertir. Aquí podemos crear un personaje, individualizarlo y divertirnos con él y poner a Aragorn un reto final que sea interesante y que mantenga a la gente pegada a la pantalla.
yo me llevé fatal con ese detalle la primera vez que la vi. Dije, esto no es Star Wars, ¿esto qué es? Esto es muy banal, yo no he venido aquí a divertirme. Yo he venido aquí a tener una experiencia intelectual profunda. ¿Qué es este orco que mola un montón teniendo un combate con Aragorn? Hice las paces muy rápido. Y de hecho, en algún momento incluso me compré una figurita de Lutz. Sí, sí. Es evidente que Aragorn necesita, si no pasa por la historia sin haberse enfrentado prácticamente a nada ni a nadie. Entonces, durante toda la Comunidad del Anillo hubiera ocurrido exactamente eso. Aragorn no se enfrenta a ningún reto. Sí, bueno, al anillo está muy bien, el reto con el anillo emocional está muy bien, pero donde estén 2 espadazos y 3 decapitaciones. Sí, sí, necesitamos un poquito de eso también. Bueno, pues Sí. entonces llegamos a la parte de Amongen, que básicamente, bueno, ayer ya estuvimos comentando un poquito acerca de lo más interesante, que es probablemente la disyuntiva de Boromir, que es justo lo que estamos viendo aquí. Ya la comentamos un poquito. Por cierto, y interesante algo que apuntaba ayer Alberto, esto en los libros ocurre al comienzo de las 2 torres. Pero creo que Peter Jackson hizo muy inteligentemente y creo que todos los que entramos en la sala para ver la primera película sabíamos que terminaría esta Comunidad del Anillo, acabaría con la muerte de Boromir, porque hubiera sido una cosa muy bizarra y muy extraña que la película acabara y las 2 torres empezara con la muerte de Boromir. Estaba cantado por estructura de guión, era literalmente imposible hacer ese corte porque no habría sido efectivo, no habría mantenido a la gente atenta, la habría distraído más que otra cosa. Está perfectamente hecho, era una decisión de cajón. Bueno, y por ir terminando, por decir el final de la película, aunque evidentemente en una saga de 3 películas el final es relativo, pero desde luego esta película tiene un final que es la separación. El final es fundamental y tiene que ver con el título de la película, La Comunidad del Anillo. La Comunidad del Anillo nace en esta película y muere en esta película. El final de la película es la muerte de la comunidad, con la decisión de Aragorn de dejar marchar a Frodo, Frodo de marcharse solo, Boromir de intentar coger el anillo y pagar el precio final, no sin antes tener una secuencia en la que restaura completamente su honor, dando su vida por Merry y por Pippin, fundamental, y fundamental, declarando la autoridad de Aragorn como rey. Es decir, esto es muy importante, Boromir, como hijo de Minas Tirith y de Gondor, le da el permiso a Aragorn emocional de ser su rey. Ten en cuenta que estamos hablando de un arco de 3 películas hasta el retorno del rey, que es Aragorn haciéndose cargo de su herencia y tirando para adelante, cosa que no ocurre instantáneamente. Él tiene muchas dudas, porque todos han fracasado antes de él. Él viene de una herencia que está maldita y que está fallida. Cuando Boromir le dice, no, tú, a ti sí te sigo, a ti sí te seguiría. En ese momento es muy importante para Aragorn el decir, ostras, Pedri, este señor acaba de depositar su confianza en mí. Detalle de Viggo Mortensen, que no tengo palabras para describir la belleza, se pone los brazaletes de Boromir al morir y los lleva hasta el final del Retorno del Rey. Eso es un detalle de Viggo Mortensen. Le dijo a Peter Jackson, oye, ¿y si ponemos un plano en el que él se está poniendo los brazaletes de Boromir con el árbol blanco? Y ahí está, y los tiene hasta el final de la historia. Un detalle de Viggo, porque Viggo es Aragorn y punto. No hay más que hablar. Bueno, a partir de este momento, de esta secuencia en la que Frodo y Sam son los que se bifurcan de la comunidad, como dices, se disuelve y empieza su andanza hacia Mordor, decir que la música que está sonando en este momento es la música que elegimos tú y yo para la boda de mamá y Juan. Con lo cual, y eso fue allá por el año 2002. Es decir, según se estrenaron las películas, nosotros ya estábamos hechizados y elegimos ese momento tan mágico en el que nuestra madre se casaba poniéndole esta música, ¿no? Sí, pues si alguien la quiere escuchar de principio a fin para darse cuenta de que es un tema muy apropiado para cualquier cosa emocional que haga uno en esta vida, es The Breaking of the Fellowship, o sea, la ruptura de la comunidad. Y es un momento fundamental, porque es cuando se van a dictaminar cuáles son las tramas en las que van a seguir las otras películas. Tenemos a Frodo y a Sam, que se van a encontrar con Gollum en breve, y a Aragorn, que decide, junto con Legolas y Gimli, ir a salvar a Merry y a Pippin persiguiendo a los orcos.
Bueno, pues con esto más o menos la cronología de la película la hemos terminado. Como nos quedan todavía 15 minutillos, es perfecto porque tengo aquí algunos temitas que me parece que deberíamos tratar. Seguramente, si volvemos a hacer esto con las dos torres y con el retorno del rey, lo primero lo que quería comentar es acerca de los personajes, el casting y las interpretaciones. Sobre esto hemos hablado mucho. De Boromir acabamos de hablar que el casting es perfecto, la adaptación del personaje al cine es perfecto y la interpretación es perfecta. Pero consideramos que hay otros personajes que no han salido tan bien parados a ese respecto. Yo siempre he tenido un problema, y esto lo he hablado mucho contigo. Tengo un problema no con el actor, sino con la decisión de coger a él. Creo que Sam, y recordemos que el actor que lo interpreta es Sean Astin, al que adoro, que es el protagonista de los Goonies, es un actor que le tengo en el corazón. Pero creo que ese no es el Sam que describe Tolkien, ni el Sam que necesita la historia, ni siquiera las películas. Creo que hay un fallo, aunque sé que es mundialmente amado y sé que estoy solo en mi isla. Sam es importante que quede claro que es un personaje de un entorno socioeconómico inferior a Frodo. Es su jardinero. Es una persona que no es su colega. Es una persona de su entorno de otro universo. Es una relación que evidentemente Tolkien se ha inspirado del Quijote. Es la relación entre Don Quijote y Sam, o sea, y Sancho Panza. Dos Sí, es que personas separadas completamente por el espectro socioeconómico. Y es muy importante que Sam sea así. Al intentar Peter Jackson haberlos unido como colegas, porque salen desde el principio como amigos que beben juntos en un bar, muchas de las partes de la película no quedan claras porque no se ve la diferencia intelectual de Sam y la incapacidad para entender el calado de la aventura y el sufrimiento por el que pasa Frodo. Y creo que se desdibuja mucho la película. Pero bueno, tú me dirás. no, es que de hecho, al hablar sobre el Don Quijote, es que ni siquiera es casual que se llame Sam. Es que es un evidente homenaje a Sancho Panza. Es la persona del mundo rural, de la sapiencia popular, que por sentido común y por sencillez, que no simpleza, acaba siendo el mayor apoyo de la persona que tiene el mayor conflicto. El problema probablemente que se ha encontrado Peter Jackson, no problema que se ha encontrado, sino lo que llamamos error, es más debido a una cuestión de casting, una cuestión de casting y de adaptación. Desde luego no es una cuestión de la interpretación de Sean Astin, que está inmenso en todo momento en las tres películas. Él hace el 100% de lo que le ha tocado. Él no tiene ningún tipo de responsabilidad en eso. Creo que Sam tenía que ser una persona que al verla uno lo localice como un señor de pueblo, un chico de pueblo, muy carente, una persona que nunca se ha preguntado absolutamente nada que no tenga que ver con lo que rodea su casa. Y creo que eso el casting no lo da. Sería más fácil intentar proponer otro casting para entender el concepto de lo que estoy hablando, pero creo que la película de dibujos de la que has mencionado hace un mucho mejor trabajo con respecto a Sam. De hecho, una cuestión que me parece importante es que Sam, aunque es tratado como gordo, porque su personaje en el libro es gordo y se habla mucho de que es gordo y Gollum le llama gordo seboso, el actor no es especialmente gordo, no es un gordo seboso, está más fondón que el resto de hobbits, pero tú lo ves, claro, es un fofisano, es un hobbit gordi, pero no es gordo, no es una persona que tú ves y lo primero que te llama la atención es su gordura. Y aunque es una cuestión superficial, me parece que es importante porque la característica física de los personajes muchas veces da a entender su personalidad. Sí. Aparte hay un contraste, son dos personajes hechos por contraste y creo que el contraste se diluye un poco en las películas. El contraste es que Frodo es una persona que se ha pasado la vida leyendo, imaginando que hay más allá de las montañas, pensando en los elfos, pensando en esto, pensando en lo otro. Sam es un jardinero, es una persona de la tierra, vive en su pueblo, amando su pueblo y rechazando un poco lo que ocurre más allá, que también tiene su pequeño contraste porque tiene cierto interés y curiosidad por los elfos, por ejemplo, o por ciertas criaturas, pero muy pequeño. Y sin embargo, creo que eso no queda tan claro en las películas, creo que no queda tan claro, no está tan presente. Con respecto al resto de personajes, creo que es obvio, no necesitamos hablar acerca de Gandalf, porque
tanto la interpretación de Ian McKellen como el casting, que en aquel momento era una persona desconocida, recuerdo que era el de Veranos de Corrupción, una película que vimos específicamente para ver quién era ese señor A ver que quién hace... es. A ver qué haces tú. A ver si te has ganado el derecho a ser Gandalf. Tanto la interpretación como el casting, como la adaptación que hacen del personaje es genial. En el caso de Aragorn, creo que es todo un acierto, pero desde luego es una adaptación bastante diferente a lo que esperábamos de Aragorn, porque primero por edad, Aragorn supuestamente es un personaje mucho mayor, pero creo que a lo largo de los años ha quedado más que evidente que aunque sea un tipo joven, un poco más hollywoodiense, por así decirlo, Viggo Mortensen es la elección perfecta, muy probablemente no solo por casting, sino por el trabajo que hace y por la implicación que tuvo en la historia. Sí, por muchos motivos. Curiosamente, al respecto de esto, decir que el rodaje comenzó con un actor haciendo de Aragorn bastante más joven, que es Stuart Townsend, y tuvieron que cortar el rodaje porque dijeron no es demasiado joven y no tiene peso, este hombre no tiene el carisma que hace falta. Y pillaron a Viggo Mortensen, maravillosa idea de casting. Mi idea personal estaba mucho más cercano a un Liam Neeson, un tipo muy alto, que le ves y dices, este señor no es de este planeta, pertenece a otra especie, y también más mayor. O sea, es verdad que Aragorn en los libros su aspecto es de una persona de 60, más Claro. o menos, una cosa así. Con todo, por lo que has dicho, por la entrega, por la honestidad con la que interpreta el personaje, la cantidad de detalles, la cantidad de dignidad con la que llena todo lo que le rodea, o sea, no se me ocurriría tocar un pelo de Viggo Mortensen interpretando a Aragorn. Claro, volvemos un momentito a Juego de Tronos porque se me ha ocurrido un ejemplo muy bueno. Los creadores de la serie se encontraron con un ejemplo similar, pero justo lo contrario. La mayoría de los personajes de Juego de Tronos en los libros tienen 13, 14 y 15 años, Jon Snow entre ellos. Y claro, llevar a una serie tantas personas que nosotros, al ver a un niño de 13 años, básicamente lo que vemos es un niño. Lo que pasa es que en el mundo en el que nos está intentando meter George R.R. Martin, tener 13 años es ya ser un hombre. Entonces, en el caso del Señor de los Anillos ocurre justo lo contrario, que es que si pusieran a un Aragorn de 60 años, casi se solaparía con la imagen de Gandalf, de ya está Gandalf siendo el personaje adulto mayor. Entonces, en Aragorn necesitamos a alguien un poco más jovial, más joven, aunque tampoco es que sea un crío, es un tipo rozando la cincuentona, pero desde luego se le ve una persona joven y moza. Otra cuestión acerca del casting, lo que pasa es que nos quedan 10 minutitos y aún tengo otros temas que me gustaría tratar. Mira, preguntas de la gente. Mira, preguntas de la gente, la verdad es que yo estoy viendo aquí muchísimo friki que se está, por lo pronto, siguiendo los diálogos de la película y haciendo muchas aportaciones, pero preguntas como tal no estoy viendo, por eso básicamente no te he comentado nada. Pero por terminar con los personajes, casting e interpretación, Merry y Pippin creo que estamos de acuerdo en que son perfectos. O sea, es que no sé cuál es mi concepto de Merry Pippin en los libros. Recuerdo que tenía uno claro, pero se perdió en cuanto vi la cara a estos dos monigotes que han nacido. O sea, cuando sus madres recibieron a los bebés en el hospital, les dijeron, aquí tiene usted a Merry y aquí tiene usted a Pippin. O sea, son exactamente el concepto de Merry Pippin, no sé cómo lo han cuadrado, pero lo han encontrado. Sí, y además me gustaría hacer un apoyo grande porque no solo es un gran acierto de casting visual, sino que es que además hacen un papelón, en esta película hacen un papelón tremendo, o sea, son muy buenos actores y eso que sus carreras después se han bifurcado en senderos bastante disolutos. Totalmente, sí. Bueno, Dominic Monaghan sale en episodio 9 de Rise of the Skywalker, La casa por la ventana. Sale en dos planos, probablemente no os acordaréis, pero bueno. Sí, además ellos dos, y esto lo digo ya como actor, tienen un papel poco lucido en el sentido, complicados papeles en el sentido de que tienen muy poco tiempo dedicado y cada vez que la cámara les dedica un momento tienen que dar una pincelada de su personaje. Con Pippin obviamente siempre es el tontorronismo y el no enterarse de nada y el optimismo loco, y en Merry un poquito un sentido común dentro de los hobbies que falta al resto. Entonces, esos personajes, esos papeles son complicados porque tienes que dar una pincelada muy efectiva de tu personaje en un momento. No tienes el tiempo que se le dedica a Gandalf para establecer las cosas, ni a Frodo para incluir emocionalmente todo, sino dar una pincelada de color, porque Merry y Pippin son colores, son colorines. Al menos, sobre todo en la Comunidad del Anillo. Luego, algo más, pero en general son colores.
Bueno, con respecto a las interpretaciones, etcétera, creo que estamos más o menos. Me gustaría... Me dejo para las dos torres a Ghibli y a Legolas, para tener más de lo que hablar, que tengo cositas que comentar. Legolas fue uno de mis personajes favoritos en el libro y su relación es muy especial, pero ya la comentaremos más adelante. Pues me parece bien que dejemos algunas cosas para hacer una segunda parte, tercera, como lo que sea, porque en estos 5 minutillos, respecto a la Comunidad del Anillo, respecto al Señor de los Anillos, han surgido muchísimas otras historias, merchandising, material, documental, etcétera, y me gustaría hacer apuntes acerca de ellos. Por ejemplo, esto evidentemente va dirigido a las personas que les gustan profundizar en las películas, ver documentales, making-ofs, etcétera. Hay una edición que además me la regalaste de, no sé, creo que tiene 4 DVDs cada una de las películas, que está plagado hasta arriba de documentales que te hablan durante 1 hora acerca de los señores que se dedicaban a poner anillas en las cotas de malla, por ejemplo. Yo me he tragado toda esa mierda y me parece maravillosa, pero como no le voy a pedir, no le voy a aconsejar a la gente que haga lo mismo, y le prefiero que aconsejar que tenga una vida, sí que me gustaría recomendar, podéis encontrar seguramente por YouTube, los documentales de un tipo que se llamaba Costa Botes, escrito así, Costa Botes. Son un documental por cada una de las películas y son increíbles. Bueno, me acuerdo la última vez que los vimos, que tú además habías pasado años sin verlos, no sé muy bien por qué, porque son de una edición especial que me regaló mi madrina, además, y son documentales que duran un par de horas cada uno, y es que de verdad me parece que están a la altura de la película, o sea, son de 10 sobre 10. Sí, o sea, evidentemente con respecto a lo que dices, para mí es muy importante. No solo está la película, siempre he dicho, al menos para mí es así. El cine no es de 100% una experiencia intelectual para mí. También es un centro fundamental de reunión. Y aquí sé que una persona que nos está viendo, que es Alberto, sabe de lo que estoy hablando. Para mí el cine es reunión, es conexión entre personas que han podido compartir algo que íntimamente, emocionalmente les ha significado bastantes cosas, y eso ahí es donde entran los documentales, las figuritas, los certámenes, las convenciones y todo eso. Y El Señor de los Anillos fue fundamental, porque además en los años entre el 2000 y el 2003 se hicieron el Salón del Cómic de Madrid. Al final, El Señor de los Anillos no es solo la experiencia de una película que uno ve en su casa o en el cine, es toda una reunión. También me acuerdo de la exposición que en aquel momento coleccionaba figuras del Señor de los Anillos. Esta, de hecho, ni siquiera es mía, pero bueno. Y me acuerdo que hice una exposición de figuras, fueron amigos tuyos que estuvieron allí, Carlos, que seguro que nos está viendo, Edu, que lo mismo nos está viendo también. Es para mí una de las cosas, de los regalos más grandes que hacen este tipo de historias, que reúnen a las personas en una misma pasión. Y eso que dices tú, pues, pero eso es fundamental, y más en los tiempos que corren, donde cada uno está aficionado a una cosa distinta. Que un fenómeno tenga la capacidad de reunir a tanta gente es una maravilla. Por eso estoy tan enfadado con Star Wars, porque ha perdido esa capacidad. Bueno, pero Star Wars creo que lo dejaremos. Además, nos han sugerido ya que hagamos este tipo de charlas acerca de Star Wars. Otras cosas que no son la película, sino son bifurcaciones que han ocurrido, me lo está apuntando ahora Sara y lo apuntó ayer desde el abismo también, que supongo que es un amigo tuyo, no estoy seguro de que... Ah, es Javi Fer, ¿vale? Acerca de la banda sonora. La banda sonora, bueno, en sí la banda sonora es maravillosa, pero también es maravilloso los análisis que hace un youtuber que se llama Jaime Altozano. Recomiendo muchísimo que veáis los análisis que hace acerca de las bandas sonoras del Señor de los Anillos. Vais a quedar alucinados, son pormenorizados, son interesantes, son intelectuales, son emocionales, son increíbles. Y también me gustaría, respecto a la música, recomendaros un disco de un músico que se llama David Arkenstone, y si podéis lo buscáis en Spotify. Su disco se llama Music Inspired by the Middle Earth, o sea, música inspirada por la Tierra Media, y es un disco que sigue un poco la cronología de las 3 películas en 12 temas, evidentemente se lo salta, pero es que es un disco maravilloso. Eso con respecto a la música. Por otro lado, con respecto a videojuegos, ¿qué nos puedes decir del mundo de los videojuegos y El Señor de los Anillos? Ayer, precisamente, a raíz del vídeo, me estuve preguntando, ¿y qué pasa con los videojuegos? Pues los videojuegos son la gran asignatura pendiente de la franquicia del Señor de los Anillos.
Decirte que nos quedan 3 minutitos. Pues que no hay suficientes ni de suficiente calidad videojuegos de la saga del Señor de los Anillos. Desde luego muy por debajo de lo que se podría esperar con las posibilidades que hay ahora mismo, con la PlayStation 4, 5, que a día de hoy el mejor videojuego del Señor de los Anillos, a mi entender, haya sido un juego de acción de PlayStation 2, que es el del Retorno del Rey, y sigue a día de hoy siendo el mejor, pero es que además es que no hay ninguno parecido, que no han salido. Han salido los de Sombras de Mordor de ahora, pero no tiene a ninguno de nuestros protagonistas, sigue una historia aparte. En mi opinión, pierde totalmente la gracia al alejarse completamente de la historia del Señor de los Anillos, irse a una historia secundaria que ocurre en Mordor, en Minas Morgul y todo el rollo, y no lo cuento. En mi opinión, creo que es una asignatura pendiente. ¿Cuándo va a haber un videojuego de la Comunidad del Anillo o de las Dos Torres y el Retorno del Rey? Probablemente como videojuegos los mejores sean los que comentas de Shadows of Mordor, pero claro, al alejarse tanto de los personajes pierde un poco de la gracia. Me parece también demencial que no haya habido juegos de estrategia buenos, porque aquel de la batalla por la Tierra Media no cumplía para nada las expectativas. Lo que sí es cierto es que existen muchísimos frikis que hacen mods para juegos como, por ejemplo, Mount and Blade, o para los Total War, que claro, ahí sí que cumplen, pero no son videojuegos hechos específicamente para El Señor de los Anillos. Desde luego una asignatura pendiente. Sí, que seguramente tendrá que ver con las licencias y con Christopher Tolkien, la familia Tolkien y todo eso. En cualquier caso, una pena. Bueno, decir que yo no veo por aquí que haya habido muchas preguntas como tal. Lo que ha habido es una afluencia que queremos saludar de gente que ha ido comentando entre ellos. Me parece maravilloso esto que hemos creado, porque aunque seamos poquitos, me parece una cosa genial. Alberto, voy a ir saludando aquí un poquito. Alberto, Javi Per, Sara, Isma, Marcos, Carlos, papá, Virginia. Veo aquí un montón de gente que se ha dejado. No, les estoy ofreciendo una magdalena de regalo a todos los que nos han visto. Besos Pues nada, muy grandes. comentaros a todos y a los que me he olvidado. Este es el problema, por eso no me gusta andar a comentar los comentarios en el momento, porque siempre te vas a dejar a alguien sin comentar. Como quedan 30 segundos, decir que esta experiencia, creo que Gonzalo también estará de acuerdo conmigo, que ha estado genial, ha estado divertidísimo. Repetiremos, quizá lo que hagamos sea con las Dos Torres, pero quizá sean con otras películas. Así que nada, un beso muy fuerte, saluda. Y ala, os habéis visto la película hacia atrás, por cierto. Sí, pero esta vez no está invertida.